Ya está. Ahora sí. Entonces, estamos hoy en la segunda sesión de la clase de Desarrollo Económico y Social. Hemos tenido una primera clase en la cual hemos visto primero, ¿no?, una mirada histórica de cuáles son las principales corrientes del desarrollo, cómo surge este concepto que sabemos ya, luego de haber tenido nuestra primera sesión, que surge durante el periodo posguerras, antes del inicio de la Guerra Fría, como una estrategia también para poder poner los ojos en los países que habían sido caracterizados como subdesarrollados o países del tercer mundo, principalmente los países de América Latina, de África, que se encontraban en condiciones distintas respecto a los avances tecnológicos en la ciencia, en la industria, en la producción que habían tenido los países del norte global. A diferencia de estos países que luego de la segunda revolución industrial, la primera revolución industrial, habían tenido un avance muy importante respecto a su capacidad de producir, de innovar, ¿no? Todos los avances de la ciencia que habían existido durante esos siglos, ¿no?, y esas décadas, esto no ocurría en los países del sur global. Entonces, poniendo la vista hacia esos países y también con un conjunto de factores políticos, sociales y económicos, expandir sus mercados también era una estrategia de poder fomentar mejoras en los países del sur global, es que se crea un entramado de organismos multilaterales que ahora conocemos bien y que antes estaban recién consolidándose, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Se crean para América Latina espacios específicos como la CEPAL, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como espacios que promovían estas políticas para el desarrollo en nuestros países. Estos espacios no solamente promovían políticas desde las ideas, ¿no?, desde la academia, ¿no?, desde generar papers, sino que estaban acompañados por acciones que estos espacios realizaban junto a los gobiernos de América Latina a través de asistencia técnica y también asistencia financiera. Hemos visto al final de la clase, por ejemplo, esta Alianza por el Progreso como una política específica, concreta, real, que se vivió en todos los países de América Latina, si bien es cierto por un periodo corto en el cual el gobierno de Estados Unidos buscaba mantener relaciones cordiales con los países de América Latina, ¿no? Incluso el presidente del momento, un presidente muy carismático, aunque con una gestión breve, ¿no?, que fue Kennedy, viajó a los países de América Latina para presentar esta alianza por el progreso, presentando desde su discurso también, si hacemos un análisis del discurso, esta mirada del desarrollo que lo presento aquí a través del discurso de Truman que vimos también, ¿no? Que detrás de esto está esta idea de que producir más es la clave del desarrollo, ¿no? Es la clave para la prosperidad, es decir, el crecimiento económico vinculado al conocimiento técnico y científico era la idea central de desarrollo que existía en esos primeros años. Entonces, en esta sesión de hoy, aquí tenemos el programa para que veamos un poquito cómo vamos a trabajar el día de hoy. En esta sesión de hoy vamos a ver qué respuestas surgieron ante estos primeros momentos del desarrollo. Yo les adelantaba en la clase pasada que como estas ideas surgían desde el norte global, desde los países de América Latina se propusieron recetas propias, ¿no? Recetas que surgían de pensadores, de políticos que venían de América Latina, ¿no? A esta corriente se les ha denominado los estructuralistas latinoamericanos, porque si bien es cierto, tenían críticas hacia las políticas del norte global, esos estructuralistas latinoamericanos mantenían esta idea de que el desarrollo necesariamente pasaba por cambios a través de la estructura económica, ¿no? A través de la capacidad productiva, de qué sectores productivos lideraran necesariamente el desarrollo, ¿no? Entonces estaba esta perspectiva que le llamamos estructuralista del desarrollo, que compartían tanto los estructuralistas latinoamericanos como los pioneros del desarrollo que vimos en la clase pasada. Discutimos incluso en grupos a Rostow, ¿no es cierto?, que propone, que es uno de los autores de la Alianza por el Progreso de Estados Unidos, y también a Lewis, ¿no?, que desde el Reino Unido proponía una mirada de dualismo a través de los sectores productivos, que consideraba que había que caminar hacia incrementar la capacidad productiva del sector industrial tomando el superávit de mano de obra que existía en el sector agrario. Eso lo vimos y, como les decía, está vinculado a una mirada estructuralista del desarrollo. En esta sesión vamos a deconstruir esta idea del estructuralismo. Surge
Ya no estamos hablando ahora de los 40, ni de los 50, ni de los 60, sino estamos hablando mediados de los 90, inicios de los 2000, surgen críticas a esta mirada y surgen propuestas teóricas, pero también apuestas de política aplicada, tanto a nivel regional, latinoamericano y global, como también desde los países vinculadas a otras miradas del desarrollo que no son estas miradas estructuralistas. La que vamos a ver en esta sesión es una de las más importantes, sobre todo porque está articulada directamente a los discursos y las políticas que aplica el día de hoy organismos como la ONU, a través del PNUD, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y otro tipo de instancias que están generando, ¿no? Indicadores incluso a través de esta mirada, que es el enfoque de capacidades. Vamos a ver en esta clase qué es el enfoque de capacidades que propone Amartya Sen, de hecho que ganó el Premio Nobel de Literatura en el 98 por esta propuesta, cuáles son sus críticas a esta forma de entender el desarrollo necesariamente articulado al crecimiento económico desde la estructura, como les decía. Vamos a ver también algunas discusiones internas dentro de el enfoque de capacidades, ¿no? Si es que tenemos que pensar en miradas universalistas o relativistas de lo que implica una vida buena, luego vamos a profundizar en ello. Y en la segunda parte vamos a ver qué políticas sociales se han construido para el desarrollo, tanto a nivel de indicadores, que ya se están aplicando en los países de América Latina y del mundo, no es el caso peruano, y finalmente, una institución nueva que surge, en este caso sí desde el Perú, para promover políticas sociales para el desarrollo. Entonces, ese es un poco el programa que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hacer un break entre la primera y la segunda parte. Y hoy también vamos a tener una actividad grupal en la cual vamos a trabajar en grupos hacia el final, 5 grupos. Y como saben, esta actividad grupal nos brinda un bonus de 2 puntos en nuestra evaluación final. La idea es que podamos conversar, discutir, que esta clase no sea un monólogo, sino que también nos dé una oportunidad de conocernos, articularnos. Todos los que estamos en esta clase estamos interesados en la política para el desarrollo, vamos a ser o somos ya profesionales trabajando estos temas y es fundamental tener miradas y discusiones interdisciplinarias, ¿no? Para los que vienen de la economía, para los que vienen de las ciencias sociales, para los que vienen del derecho, la política para el desarrollo se construye de forma interdisciplinaria y este espacio es una oportunidad para poder tener este tipo de discusiones. Así que los invito a trabajar en los grupos al final de la sesión para ganarnos estos 2 puntos, si lo pensamos de una forma práctica, pero también para poder tener esa oportunidad de conversar con nuestros compañeros y generar articulaciones. Entonces, sin más, cualquier duda durante la clase, pregunta a través del chat. Vamos a tener un momento luego para intervenciones al final también. Y ahora vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Entonces, vamos a ver, como les decía, que el desarrollo es multidimensional, que no es solamente un tema de hacer cambios a nivel de las estructuras. Las estructuras hay que modificarlas también, es un componente importante. Sin embargo, las propuestas que vamos a ver en la clase de hoy intentan deconstruir la idea de que el desarrollo necesariamente tiene esta asociación, como lo hacían los pioneros del desarrollo, como hacían los primeros líderes políticos que proponían, ¿no? Por eso el desarrollo está muy vinculado a la política pública, ¿no? No es una cuestión solamente teórica, no es una cuestión solamente académica, tiene un componente académico, ¿no? Para construir las políticas se requiere el desarrollo también desde la academia. Sin embargo, es muy aplicado, ¿no? Todas las grandes corrientes de el desarrollo han tenido un correlato en la aplicación de políticas específicas hacia países específicos y sociedades específicas. Tanto estas miradas más estructurales, además también que tienen una mirada agregada en grandes proyectos que son pensados para países en su conjunto, como lo que ha surgido ya en las últimas décadas, que está más asociado a proyectos de escala más pequeña, proyectos además mucho más acotados, focalizados. La lógica de focalización la vamos a discutir también al final de esta sesión. Entonces, esta idea que mencionaba Truman, que vimos en la clase pasada, de que el desarrollo es necesariamente producir más, bueno, vamos a ver en esta sesión que esto trae algunas paradojas. Y para los que no sé si nos acompaña hoy también Camila, que es su compañera, que es de México, ¿no? Para quienes estamos en el Perú, hemos visto que en las últimas décadas nuestro país ha crecido. Y de hecho en la primera clase habíamos presentado más bien un panorama distinto, ¿no es cierto? Habíamos presentado un panorama de una economía en recesión, altamente golpeada,
una economía en la cual los indicadores de pobreza habían crecido. Sin embargo, antes de que el COVID golpeara la economía peruana, teníamos una economía que crecía, que era reconocida y que incluso había llegado, de hecho estos datos son para el 2022, o sea, post-COVID, después de la primera recuperación del COVID, el Perú era considerado un país de renta media alta. Es decir, a los países se les divide también como una especie de indicador para ver su nivel de bienestar, de progreso, ¿no? En relación a el PBI per cápita, ¿no? El Producto Bruto Interno, como les mencionaba en la clase pasada, como concepto, ¿no? Está asociado a la capacidad de producción de los países, ¿no? De gasto, de consumo de los países. Sin embargo, ¿no? Otro indicador, porque claro, podemos tener un país que produzca mucho, sin embargo, esto se asocia a la cantidad de habitantes y se construye el PBI per cápita, ¿no? Todo lo que se produce entre la cantidad de habitantes de ese país y así se genera el indicador de PBI per cápita en dólares, ¿no? Como una forma también además de estandarizar y generar comparaciones con el resto de países del mundo. Entonces, el PBI per cápita peruano lo ponía en una posición, lo pone en una posición de ser un país de renta media alta. ¿Qué implica ser un país de renta media alta? Aquí vemos una tabla para América Latina, donde los países de América del Sur, ¿no? Uruguay es el país que tiene el PBI per cápita más elevado. Chile le sigue Argentina, le sigue Brasil, esto según el Fondo Monetario Internacional, en un informe para el año 2023, y el Perú está en el quinto lugar de América Latina, incluso muy cercano, pero superando por poco margen a Colombia, que es un país también que tiene buenos resultados a nivel de desarrollo, ¿no? Y reconocido también por ello. Entonces, vemos en este ranking que el Perú tiene una buena posición, ¿no es cierto? ¿Qué implica ser un país de ingresos medios o de renta media alta? Por ejemplo, los países que tienen renta baja son países que cada habitante por año tiene alrededor, ¿no? O por debajo de $1,000, ¿no? Mil y $5 o menos anualmente, ¿no? Por habitante. Ingresos medianos bajos, aquí ustedes lo pueden ver en el texto aquí, que justamente toma los datos del Fondo Monetario Internacional, es un país que está en un rango entre $1,006 y $3,995. En teoría, el Perú no es un país con ingresos medianos altos, es decir, estamos en un rango, oficialmente, si vemos el dato aquí en el gráfico del FMI, cada peruano no tiene, en teoría, es decir, en términos estrictamente estadísticos, $6,900 anuales, cada peruano, ¿cierto? Esa es la cifra al construir un PBI per cápita para el Perú. Entonces, en dólares, esto es mucho más de probablemente menos de 24,000 soles, ¿no? Al año. ¿Qué ocurre, no? Vimos ayer también cuál era el ingreso real por habitante mensual de acuerdo al INEI. Y es la mitad de lo que en teoría fuera si es que todo lo que se produce en el Perú se repartiera en igualdad de condiciones por cada habitante, ¿no? Entonces, y eso es para en el promedio anual, ¿no? Si dividimos, si sacamos, por ejemplo, Lima, que es la capital, y vemos las zonas urbanas y vemos las zonas rurales del Perú, vamos a darnos cuenta de que las cifras son mucho menores, ¿no? Por ejemplo, en las zonas rurales, cada peruano mensualmente tiene 6,656 soles, ¿no? Mensualmente de ingreso real per cápita, ¿no? Es decir, mucho menos que el promedio nacional. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que, si bien es cierto, el PBI per cápita es un indicador bueno, ¿no? Nos da un estimado de lo que tendría, ¿no? De las condiciones de vida de cada peruano, al ser un indicador agregado, pierde de vista las diferencias, ¿no? Y pierde de vista de que, así como hay peruanos que tienen mucho dinero, ¿no? Hay personas también que están en situaciones complejas, ¿no? Las desigualdades que existen en cualquier sociedad, ¿no? Lamentablemente se pierden de vista con los indicadores agregados. Aquí, ¿no? Siguiendo en esta discusión de cuáles son estas paradojas del desarrollo, nos damos cuenta de que este mapa, como ya lo vimos en la sesión previa,
es de la situación de la pobreza en el Perú para el año 2022. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos regiones que hasta el 2021 eran las regiones con menos niveles de pobreza. Entonces, yo les pregunto por el chat que nos cuenten, según el 2021, cuáles son esas dos regiones en el Perú que tienen los niveles más bajos de pobreza. A ver si lo logran identificar mirando la gráfica del INEI. Yo los leo, para que puedan observar. No el 2022, sino en el 2021, que nos presentan solamente son dos regiones que tienen un nivel de pobreza más bajo del 9, entre el 4.5% y el 9%. Muy bien, su compañera Karina nos dice una de las regiones que además se repite en el 2022, Ica, ¿cierto? Y su compañera Elian también nos pone Madre de Dios y Ica, Madre de Dios, Madre de Dios. Exactamente. Entonces tenemos en 2021 dos regiones que son las que tienen los niveles más bajos de pobreza en el Perú, monetaria. Estamos hablando de pobreza monetaria, que ya vimos la clase pasada, cómo se mide, ¿no? En relación a esta línea de pobreza que ha estado fijada para este informe, que es el informe con datos para el 2022, en 415 soles de gasto mensual por persona. Entonces, estas dos regiones en teoría son las regiones que están en mejores condiciones en el país, Madre de Dios e Ica. Entonces vamos a revisar rapidito qué ocurre en estas regiones, ¿no? Pues empecemos por Madre de Dios. Madre de Dios es una región en la Amazonía peruana que ha crecido mucho durante estos últimos años, sobre todo en las décadas en las cuales hemos tenido, a ver, bueno, les hago la pregunta, ¿no? ¿Qué ha ocurrido entre, por ejemplo, 2005 y 2011 en el Perú? ¿No? Y en general, es un proceso global y que ha tenido incentivos para, sobre todo, los países de América Latina respecto a las exportaciones que esos países realizan, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en este periodo? Entre el 2005. Exactamente, ¿no? Aquí su compañero, además, bueno, hemos tenido un golpe fuerte, como menciona Sonia, por el COVID en 2020 que ha afectado al mundo y que ha afectado al Perú, como el Perú es el país con mortalidad más alta de todo el mundo, según algunos indicadores, ¿no? Pero Brian nos menciona el boom de los metales, exactamente. Hemos tenido, bueno, también otro elemento importante que menciona Alonso, desde los 2000, ¿no es cierto? Hemos tenido un tratado de libre comercio que ha ayudado a que la posibilidad de exportar, ¿no? Sea, haya más caminos para ello, ¿no? Con distintos países, pero sobre todo con Estados Unidos, y también hemos tenido un contexto de boom de los precios de los minerales. Quiere decir de que los precios de los minerales en general, pero sobre todo los que exportamos nosotros, la plata, el cobre, el oro, han estado en unos precios muy buenos y esto evidentemente ha generado condiciones para que nuestras exportaciones sean rentables, para que tengamos mayor cantidad de divisas y para que esto necesariamente haga que la minería esté en una situación de, como le llamamos, hay un economista muy conocido que le denomina eso un periodo de vacas gordas, ¿no? Tenemos periodos de vacas flacas y tenemos periodos de vacas gordas. En este caso teníamos un contexto con mucho crecimiento económico por este contexto de los precios de los minerales. Madre de Dios es una región que ha estado generando minería de oro. Si vemos cuál es la composición del PBI de esta región, el Producto Bruto Interno, la principal actividad productiva es la extracción del petróleo, del gas y los minerales, ¿no? Le otorga cerca del 50% de su Producto Bruto Interno. Mientras que si vemos cómo se compone la distribución de la población económicamente activa, aquí en este gráfico que está a mi izquierda, vemos cómo se compone la actividad productiva en Madre de Dios, en esta región que es una de las que tiene los niveles más bajos de pobreza en el Perú. Entonces, nos damos cuenta, como les decía, que la actividad más importante, 50% casi, bueno, 46% para ser precisos, es la actividad minera, ¿no? Extractiva de petróleo y gas también. Le sigue la agricultura, entre otras actividades, ¿no? Acá también el comercio es importante, ¿no? 10% del PBI. A mi derecha vemos cómo es que se distribuye la población económicamente activa ocupada, es decir, las personas que trabajan, en dónde trabajan. Un 23%, siguiendo el promedio nacional, trabaja en la agricultura y la pesca, un 18% trabaja en el sector comercio, ¿no? Y un 6% trabaja en minería, transporte 10%, hoteles y restaurantes 10% acá. Entonces, claro, la actividad minera, eso es un fenómeno que ocurre también a nivel nacional,
puede tener un componente importantísimo del PBI por la cantidad de utilidades que genera. Sin embargo, la capacidad de generar puestos de trabajo suele ser más baja, porque no requiere tantos trabajadores necesariamente, ¿no? Salvo en las primeras etapas en las cuales se está construyendo el campamento y ahí se requiere un poco más de trabajadores. En general, estamos en un momento en el cual la minería, esta nueva minería con mucho más desarrollo tecnológico, es poco intensiva en el uso de mano de obra. Pero ¿qué ocurre específicamente en Madre de Dios? En las cifras, ¿no? Le otorgan lamentablemente a Madre de Dios unos niveles muy altos de trabajo infantil. Del total de niños trabajadores en todo el país, según las Naciones Unidas, 20% están en Madre de Dios, ¿no? Alrededor de la actividad minera, ¿no? Entonces la actividad minera tiene, está empleando mano de obra infantil, jóvenes también, ¿no? Entre 6 y 13 años, entre 14 y 17 años, ¿no? Sin embargo, tiene esta tensión, ¿no? Y hay muchas investigaciones que abordan, por ejemplo, cómo es que hay muchos niños en edad escolar o adolescentes en edad escolar que ante el incentivo de ir a trabajar a la mina, ya sea formal o informal, dejan la escuela, entonces más bien tienes cambios en el nivel educativo de la región, ¿no? Mientras que hay este incentivo por ir a trabajar en esos espacios que les generan ingresos, no solamente para ellos, sino para toda su familia, ¿no? Entonces tenemos alrededor de una de las regiones con niveles de pobreza más bajas, altas tasas de trabajo infantil, otro componente porque esta región también tiene un nivel elevado de minería informal, no hay estándares adecuados para la producción minera y esto genera lamentablemente un contexto de deforestación porque es una región de la Amazonía, ¿no? Altos niveles de deforestación justamente para que se desarrolle la minería del oro, ¿no? De forma artesanal y también altos niveles de contaminación, porque los procesos que se requieren para la producción minera requieren la liberación de muchos químicos y si no se realiza con estándares adecuados ambientales, lamentablemente la contaminación aflora, ¿no? Entonces, algunos datos que nos presenta esta lámina es que, por ejemplo, solamente entre 2005 y 2012 se han deforestado lo que serían 15.000 canchas de fútbol en una sola región, que es Madre de Dios, y en este periodo de 7 años. Entre, desde la década de los 2000, ¿no? En esta primera década se liberaron, según la SPDA, 400 toneladas de mercurio al ambiente solamente en Madre de Dios. Entonces, claro, hay un contexto de bonanza por la actividad extractiva del oro, sin embargo, esto tiene como otra cara, ¿no? Vinculado al trabajo infantil, vinculada a la contaminación ambiental y vinculada, ahora le doy la palabra a Agostina, vinculada también a, bueno, aquí no está la lámina, vinculada a la trata de personas, ¿no? También está bastante investigado los problemas alrededor de la trata de personas que han ocurrido en Madre de Dios. Agostina, te doy la palabra. Sí, justamente yo también quería añadir eso de la trata de personas y de la prostitución de Madre de Dios, que se genera sobre todo, Madre de Dios es una de las provincias que tiene los más altos índices y había un lugar muy famoso que se llamaba La Pampa, por ejemplo, que tenía un montón de estos casos, de hecho hicieron una película peruana al respecto y nada, también es como otra de estas caras de las paradojas del desarrollo y nada, eso quería agregar. Muchas gracias, Agostina. Claro, justo hubo el año pasado una película, como tú bien mencionas, ¿no? Que representaba esos serios problemas vinculados a la prostitución infantil, a la trata de personas en esta región. Entonces, es la paradoja, ¿no? Sumado a lo que menciona su compañera, que Madre de Dios es la capital mundial de la biodiversidad. Entonces, tienes una región con altos niveles de biodiversidad, en los cuales ahora es la región, una de las regiones con menos niveles de pobreza en todo el país. Sin embargo, tienes estos problemas muy serios, ¿no? De contaminación, de afectación de los derechos de las personas, de trabajo infantil. Entonces, ¿qué nos dice eso, no? ¿Es que el indicador nos está mintiendo? ¿No? Probablemente no, sino es la forma en la que lo medimos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos midiendo? Entonces, otra de las regiones que ustedes identificaron muy bien, que tiene uno de los niveles de pobreza más bajos de todo el país, es Ica, ¿no? Y que es una región que tiene incidencia de pobreza muy baja, tiene un índice, por ejemplo, aquí ven este ranking en el gráfico con barras verdes, es un índice de desarrollo
es un índice vinculado a la densidad del Estado. Es un indicador que estuvo muy de moda entre los 2015, ¿no? Que identificaba qué tantos servicios del Estado se prestaban en las regiones, ¿no? Acceso a educación, salud, policías, pozos, etcétera. Entonces, este indicador le otorgaba a Ica uno de los indicadores más altos, solo detrás de Lima, Callao y Arequipa. Entonces, es una región que a la par de tener entonces bajos niveles de pobreza, tiene también altos niveles de densidad estatal, de presencia del Estado. Es una región que ha crecido mucho en las últimas décadas por la agroexportación. Hacia finales de los 90 se aprobó un régimen agroexportador que generaba un conjunto de incentivos para el desarrollo de esta actividad productiva. ¿Qué incluía este régimen? Probablemente muchos han escuchado de ello, políticas especiales respecto a la contratación laboral que permitían cierto nivel de contrato estacional acorde con las formas de producción de la agroexportación, es decir, un régimen más flexible laboral, incorporaba también beneficios tributarios, es decir, esas empresas tenían la posibilidad de pagar menos impuestos y este conjunto y otro conjunto de incentivos que hacía de que la actividad agroexportadora ha crecido muchísimo, sobre todo en la costa en el país. Una de las regiones simbólicas de esto ha sido, como les mencionaba, Ica, importante, lo cual ha generado de que la región sea una región con bajos niveles de desempleo. Hay mucha empleabilidad respecto a la agroindustria y otras actividades productivas asociadas. Y bueno, en este enfoque de capacidades que vamos a ver en esta sesión, desde la Universidad Católica se creó un Instituto para el Desarrollo Humano, con este enfoque que vamos a estudiar en la sesión de hoy. Entonces, la idea era medir más allá del indicador de pobreza monetaria, porque si vemos en los indicadores tradicionales, en pobreza monetaria en ICA hay un check, ¿no? Bajo nivel de pobreza monetaria. Si vemos el indicador de PBI per cápita regional, check, probablemente tenga un buen nivel respecto a la agroexportación. Vemos el indicador de empleo, y vemos que, como les mencionaba, en Ica hay bajos niveles de desempleo. Entonces diríamos que es una región a la cual le va bien, ¿no? Entonces, desde ese Instituto para el Desarrollo Humano, se realizó un trabajo de campo en una comunidad que se llama La Garita, en el Carmen, que está en Chincha, que es una de las provincias de Ica. Entonces, se realizaron trabajos de campo. Bueno, además hay que mencionar que esta comunidad, La Garita, tenemos, y vamos a verlo también en el desarrollo de la sesión, políticas que focalizan la pobreza y que le otorgan ciertos servicios a las poblaciones que están en situaciones de dificultad. Esta comunidad específica, La Garita, no está focalizada por el MIDIS, por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque claro, los estándares tradicionales no le otorgan una situación eh, de privaciones, ¿no es cierto? Sin embargo, ya yendo a la localidad, se realizaron 120 observaciones en un conjunto de entrevistas, encuestas que se realizaron, y se identificó que en esta comunidad el 74% de casas tienen pisos que son de tierra y techos de estera o caña. Recordemos que, bueno, para los que estamos en el Perú, hoy ha habido un temblor, ¿no? Hubo hoy un temblor en Ica justamente, y bueno, en 2007 hubo un gran terremoto en Ica, hubieron grandes destrucciones de infraestructura y además de pérdidas de vida, y la posibilidad de reconstruir muchas comunidades se ha retardado muchísimo, ¿no? Estas encuestas se realizan en 2018 y aún habían personas que vivían en carpas o esteras luego de que han pasado 11 años respecto al terremoto que destruyó sus viviendas. Esta comunidad específicamente no cuenta con agua potable ni tiene infraestructura sanitaria, tiene letrinas, ¿no? Respecto al acceso a infraestructura sanitaria. Y bueno, si ya no vemos solamente indicadores de vivienda y acceso a servicios, se realizaron algunas encuestas para evaluar el bienestar emocional de las personas y el 62% de personas respondieron de que ellos sentían un vacío general en sus vidas, sentían que habían sido rechazados o solos, se sentían solos, sobre todo por este distanciamiento que tuvo el Estado para poder reconstruir su comunidad luego del terremoto de 2007, y un 38% afirmó que se sentía excluido, ridiculizado, menospreciado durante su vida. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Los indicadores tradicionales nos dicen una cosa, nos dicen, bueno, todo bien, check,
siguiente comunidad, ¿no? Sin embargo, si uno hace un poco de zoom, si uno conoce directamente qué está ocurriendo en este espacio, nos vamos a dar cuenta de que hay un conjunto de carencias que nuestros indicadores tradicionales no estaban midiendo, ¿no? Y que no estaban viendo respecto a las vivencias de las personas. Entonces, aquí cito esta frase, ¿no? Que es parte de la investigación que les comentaba, que fue liderada por Clausen, un investigador, que menciona que un cambio en el marco de la evaluación lleva a obtener un diagnóstico en gran parte distinto, al que brinda una perspectiva de pobreza basada solamente en los ingresos y en los gastos, ¿no? En términos de ingresos y gastos, probablemente había una buena situación, pero si incorporamos acceso a vivienda, acceso a servicios, si incorporamos bienestar emocional, nos vamos a dar cuenta de que la situación es distinta. Y aquí yo les pongo tres personajes, no sé si ahí logran identificarlos, o los personajes que están ahí son economistas reconocidos y que de alguna forma nos llevan a nuestro siguiente tema. No sé si alguno reconoce a estos personajes que están en la gráfica acompañándonos en esta lectura de estas paradojas, ¿no? Que se generan alrededor del desarrollo. Menciona algo sobre la Madre de Dios y con la inflación. Claro, una inflación negativa sería más bien que tienes una disminución de los precios, más de que estén incrementando. Probablemente en el gráfico que vimos en la clase pasada, en el cual mirábamos que había un contexto de incremento de la inflación, Madre de Dios probablemente en ese corte, ¿no?, de análisis estaba teniendo más bien una disminución de precios, ¿no? Entonces, claro, indicadores monetarios, en indicadores agregados, se pierden de vista un conjunto de detalles como los que hemos visto con estas dos regiones que son particularmente interesantes porque supuestamente son las regiones que tienen niveles de pobreza más bajos, ¿no? Podemos haber hecho zoom en otras regiones de nuestro país y vamos a encontrarnos con situaciones aún mucho más complejas. Ya, entonces creo que no han adivinado aún quiénes son los autores, entonces los vamos a ver directamente, ¿no? Justamente en la lógica que estamos viendo de decir, bueno, estos indicadores son importantes, son útiles, cumplen un rol, pero no nos dicen todo, ¿no? Hay un anuncio, su delegada Malena nos está compartiendo la asistencia, la pueden revisar en el chat para que vayan llegando a la asistencia de la sesión de hoy. Entonces, claro, estos indicadores, como les decía, cumplen un rol importante, no nos están diciendo mentiras, no se están inventando nada. Sin embargo, los resultados que nos presentan están perdiendo de vista muchas dimensiones del bienestar, ¿no? Porque estamos hablando de desarrollo y el desarrollo, justamente como les pongo acá, no es solamente crecimiento económico, ¿no? Sino que incorpora otras dimensiones. Justamente con esta preocupación, en el año 2009, dos personajes de los que están aquí, que son Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, y también Jean-Paul Fitoussi, escriben, además fueron por solicitud del gobierno de Francia, se solicitó este espacio, ¿no?, de generar una investigación que nos diga qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo debemos medir el desarrollo? ¿Cómo debemos medir el progreso de las sociedades si es que esos indicadores que venimos usando por décadas, desde los 50, desde los 60, no nos están contando la historia completa, ¿no? Entonces, en esta investigación, estos autores evalúan al Producto Bruto Interno. Es una investigación que tiene un resumen ejecutivo corto, muy interesante. Por ahí, si alguno se anima a leerlo, lo podemos compartir en el chat de WhatsApp o también lo pueden buscar ustedes directamente, pero nos presenta nuestras críticas a uno de los conceptos que estábamos asociando inicialmente al desarrollo, ¿no?, que es el crecimiento. Nos dice, bueno, la producción no necesariamente, o los niveles de producción o el incremento de la producción, no necesariamente se asocia al nivel de bienestar de la sociedad. Entonces nos dice, hay que ir un poco más allá. Y en su investigación de estos profesionales, ¿no?, de estos economistas, nos dicen que hay otros elementos que deberíamos incorporar para tener una mirada mucho más compleja del bienestar de las personas y que incorpora otras dimensiones. Entonces, por ejemplo, algunos de los puntos que están en este texto es decirnos, claro, o sea, no solamente basta ver el crecimiento de forma agregada, como lo vimos con el PBI per cápita, ¿no? Es decir, dividir toda la producción entre el total de individuos de la sociedad, sino que también es bueno evaluar cómo le está yendo a las familias, ¿no? ¿Cuál es su nivel de ingresos? ¿Cuál es su nivel de consumo? No solamente la producción.
sino también cuál es el nivel de vida de los hogares que son parte de la sociedad que estamos analizando. Porque puede ser que hay un incremento de la producción, como por ejemplo en Madre de Dios, ¿no? Que hay un incremento de la producción asociada a la minería del oro, sin necesariamente haber mejoras en los niveles de ingreso y consumo de las personas, ¿cierto? Entonces, darle una perspectiva de los hogares es parte de las premisas que recomiendan esos premios Nobel, que son Stiglitz y Amartya Sen. Y nos dicen también, es importante ver cómo se componen la economía de las familias, ¿no? No solamente son los ingresos del trabajo, sino los préstamos que pueden estar generando para mantener cierto nivel de consumo, si están pagando impuestos, si esto disminuye, ¿no? Los ingresos reales que tienen las familias, si reciben algún conjunto de transferencias del Estado o algún tipo de apoyos sociales, ¿no? Prestaciones sociales. Entonces hay que hacer una mirada mucho más compleja de cuál es la economía que está viviendo las familias. Estos autores también dicen, hay que mirar cómo se distribuye, ¿no? No es lo mismo una familia que viva en una capital, que es lo mismo que una familia que vive en una región. Probablemente van a tener una región distinta a la capital, probablemente van a tener necesidades distintas también. Es necesario también identificar no solamente el consumo a corto plazo, ¿no? Puede ser que una familia tenga muchas demandas en el corto plazo, gasten todos sus ingresos en consumo del corto plazo y no estén consolidando lo que le denominan estos autores como patrimonios, es decir, la posibilidad de contar con algunos elementos que te permiten tener cierta estabilidad en el largo plazo, como por ejemplo comprar una vivienda, que ahora no se hace tan difícil en un contexto de, en general, inflación de los precios de las viviendas, o por ejemplo comprar un auto, ¿no? Tener algunos activos que te permitan, ¿no? Algún nivel de patrimonio que te permita tener estabilidades, ¿no? Que no sean solamente el gasto más de corto plazo, ¿no? Y también nos dice, hay que mirar cómo se está componiendo la actividad de intercambio mercantil. Puede ser porque, por ejemplo, la pobreza lo medimos en relación al gasto mensual de las familias. Puede ser que una familia esté gastando más porque antes lo que le proveía el hogar, por ejemplo, si es que uno de los miembros del hogar cocinaba en la casa, entonces se llevaban la comida preparada, y puede ser de que ahora en un contexto de mayores privaciones no haya ningún familiar que realice la actividad de cubrir los alimentos dentro de la casa y entonces están gastando más, no porque estén en un nivel mejor de condiciones de vida, sino porque están consumiendo lo que antes lo realizaban dentro de la casa, ¿no? Entonces, no necesariamente el nivel de gasto nos está diciendo específicamente cuál es una situación de bienestar que pueden tener estas familias. Entonces, con el objetivo de incorporar otras formas de medir la situación en la cual se encuentra la sociedad en su conjunto, es que a partir de esas discusiones en los años 2000 se introduce otro indicador para medir el bienestar de los hogares, ¿no? De las familias, de las sociedades. Ya no solamente el Producto Bruto Interno, como lo vimos en la clase pasada, no solamente el PBI per cápita, sino se incorpora por primera vez este informe y a partir de los informes para el desarrollo humano de la ONU, se construye un índice de desarrollo humano. Este índice de desarrollo humano incorpora tres dimensiones de la vida que se priorizan. La salud, es decir, la esperanza de vida, que se mide en años, el acceso a educación, los años de educación promedio, por ejemplo, que hay dentro de un hogar, y finalmente, ahora sí, el estándar de vida, ¿no? La producción nacional per cápita. Entonces se incorporan dos dimensiones más, ya no solamente el PBI per cápita, sino los años de educación, el acceso a salud, y en función a eso se construye este índice de desarrollo humano, ¿no? Desde el 89 se realizan anualmente por parte de las Naciones Unidas un informe para el desarrollo humano y desde los 90 se construye este índice para el desarrollo humano que se sigue utilizando hasta ahora. Por ejemplo, aquí vemos la composición de este índice de desarrollo humano para el 2021, post pandemia. Los países que están más en amarillo son los países que tienen el IDH más bajo. Los más cercanos al verde oscuro son los países que tienen el IDH más alto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué países tienen el IDH más alto? Los países de Europa Occidental, de Oceanía, de Norteamérica, mientras que los países del África y algunos países de América Latina también tienen niveles de IDH más bajos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que si
agregamos todos los países del mundo, el IDH del mundo desde los 90 ha empezado a incrementar. Sin embargo, la pandemia ha significado un quiebre en el IDH. Entonces, de lo que debió ser esta línea punteada azul que ven aquí, que es lo proyectado, más bien tiene un quiebre hacia abajo con lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? Que más bien ha debilitado el nivel de desarrollo humano del mundo, ¿no? Por todo lo que implicó justamente en esperanza de vida, en acceso a educación y evidentemente también a nivel de ingresos de las familias. Entonces, claro, se empiezan a proponer otras lecturas respecto a la prosperidad, respecto a cómo medimos el progreso, el bienestar, la prosperidad, más allá de solamente asociarlo al crecimiento de la producción, como lo planteaba el PBI. Aquí vemos, por ejemplo, algunos indicadores de, PBI, de IDH para América Latina, para algunos países, esto según el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde el PNUD se realiza este conteo anualmente, incluso hay un informe para el Perú en el cual presenta el IDH por distritos, no solo por regiones ni por provincias, ¿no? Que nos muestra que, por ejemplo, el Perú tiene un nivel de IDH alto respecto a la región, ¿no? Hay países también que tienen niveles mucho más elevados, de acuerdo a lo que plantea el PNUD. Entonces, claro, estamos haciendo un quiebre, como les decía, estamos viendo que las corrientes actuales del desarrollo ya no lo asocian necesariamente solo al crecimiento de la producción, de los sectores productivos, sino más bien que está incorporando más dimensiones, ¿no? A través del IDH se está incorporando la salud como un componente importante para identificar el nivel de bienestar de las poblaciones, se incorpora el acceso a educación como un componente importante también para el desarrollo de capacidades, y aquí entonces estamos planteando esta mirada, ¿no? Que tiene en sus bases teóricas a lo que Amartya Sen, que es uno de los autores del documento que revisamos, ¿no? Plantea este enfoque de capacidades, que es lo que vamos a ver en esta sesión. Entonces, ¿quién es Amartya Sen? Aquí un breve recuento, porque es el autor, uno de los principales promotores de este enfoque de capacidades. Amartya Sen es un economista y filósofo. Él nació en la India y ganó el Premio Nobel de Economía en 1998. Él fue, bueno, viene de una sociedad con muchas, lo que él denomina restricciones, privaciones de la libertad, y para él, por eso, y además es una sociedad de castas, ¿no? La India, en el cual hay muchas desigualdades entre grupos, y él plantea que tener la posibilidad de ser libre, de decidir respecto a tu propia vida, es lo que él asocia al progreso. Él incorpora a las lecturas de uno de los economistas más importantes, que es Adam Smith, que bueno, él tiene un libro muy reconocido para la economía, que es La riqueza de las naciones, pero tiene otro libro que suele ser no tan tomado en cuenta, que es La teoría de los sentimientos morales, que es esta dimensión más de filosofía moral que tiene Adam Smith. Amartya Sen lee a Adam Smith, incorpora esta mirada también más filosófica dentro de la economía, esta discusión ética que incorpora la economía, y más bien él plantea que la distribución del ingreso tiene que ser incorporada y el bienestar de los seres humanos tiene que ser incorporada en la economía y en las lecturas para el desarrollo. Entonces, por ejemplo, pueden haber un conjunto de factores que no necesariamente se toman en cuenta desde una perspectiva de los ingresos, no es solamente leer el ingreso. Por ejemplo, estar propenso a enfermedades, no tener cercano colegios, tener alguna dificultad de movilidad. Todo esto podría estar afectando el bienestar de las personas más allá de la capacidad de ingresos o de gastos que puedan tener. Entonces, Amartya Sen propone incorporar esta mirada en su libro, que es el libro que le otorga el Premio Nobel de Economía, que se llama Desarrollo y Libertad. Entonces, bueno, este libro es del 99, hay una edición en español para el 2000, que también es de lectura recomendada, muy agradable de leer, con muchos ejemplos que él pone respecto a la sociedad en India. Ahí también lo pueden revisar, creo que está en internet descargable algunos capítulos. Y este libro inspira, ¿no?, el enfoque de capacidades. ¿Qué propone este enfoque de capacidades? Aquí yo les he puesto un gráfico. Medimos normalmente, o desde una perspectiva más ortodoxa, económica, el bienestar, como lo hemos visto hasta ahora, en relación a los ingresos, ¿no? A los ingresos, al crecimiento económico, a la productividad. ¿Esto es importante? Eso es lo que se plantea Adam Smith. ¿Es importante medir los ingresos, el crecimiento económico, la productividad?
Y yo les pongo aquí este grafiquito, que es un poco la línea argumental que tiene Amartya Sen respecto a este tema. Nos dice, ingresos, crecimiento económico, productividad son importantes. Claro que sí, nadie lo puede negar, son importantes. Sin embargo, son medios, tienen que ser vistos no como un fin en sí mismo, no es como que tengo el ingreso y ya lo logramos, sino son medios para poder alcanzar el desarrollo. Es decir, acumular dinero no necesariamente te brinda el desarrollo, sino que puedes hacer con este dinero, ¿no? Entonces, esta perspectiva que propone Amartya Sen es hacer un cambio de medios afines, es decir, entender al PBI per cápita, al nivel de gasto, a la pobreza monetaria o a la superación de la pobreza monetaria como un medio para el desarrollo. Entonces, si estos son los medios, es decir, eh, no es la meta final, ¿cuál es el fin? ¿No? Entonces, lo que dice Amartya Sen es que los fines del desarrollo son el bienestar y lo que él denomina como el florecimiento de las vidas humanas, ¿no? Porque el florecimiento, haciendo este símil a el proceso que tiene, bueno, pues una planta, ¿no? En el cual, el momento en el cual llega a su momento de plenitud es el momento en el que florece, ¿no? Que crece, se gesta como una semilla, ¿no es cierto? Y llega a florecer. Entonces, bajo la lógica de Amartya Sen, cada ser humano, cada persona es un fin en sí mismo y los ingresos, el nivel de PBI que se puedan obtener, nos sirve para poder lograr que esas personas puedan desplegar al máximo, al 100%, sus capacidades. Y por eso es que el término capacidades le da el nombre al enfoque, porque le da una centralidad a las capacidades y al desarrollo de las capacidades de los seres humanos y eso lo asocia al bienestar. Entonces, la propuesta de Amartya Sen es hacer este giro de medios afines y entender, como les decía, los ingresos, al dinero, al crecimiento económico, a la dimensión estructural, a la productividad, a todo lo que inspiraba a los estructuralistas latinoamericanos y a los pioneros del desarrollo como un medio para alcanzar el desarrollo de las sociedades. Entonces, ¿logramos crecimiento económico? ¿Ya logramos la meta? No, hemos caminado hacia la meta. Ahora nos falta alcanzar un conjunto más de elementos para que pueda existir ese nivel de bienestar de las personas. Entonces, este cambio de medios afines es la propuesta de Amartya Sen en su enfoque de capacidades. Siguiendo, entonces, lo que está en el centro de la preocupación de la propuesta de desarrollo de Amartya Sen es qué es capaz de ser y hacer cada ser humano, ¿no? Porque claro, el desarrollo de capacidades, ¿qué implica para cada ser humano? ¿No? ¿Qué es lo que cada uno aspira que sería la mejor situación, su florecimiento? Entonces, por ejemplo, nos podemos poner a pensar y si yo le pregunto a los chicos y chicas que estamos presentes el día de hoy, aquí veo la lista, no les voy a hacer abrir el micro, pero les digo que le den una pensadita por un minuto a Adonis, Agostina, Alicia, Alonso, Ana Paula, Azael, que piensen cuál sería lo que más les alegraría y se sentirían al 100 del bienestar y el desarrollo de sus capacidades y su florecimiento. Y si les hacemos la pregunta a micro abierto, probablemente no va a ser lo mismo para cada uno, ¿no es cierto? Para algunos será un conjunto de elementos, para otros será otro conjunto de elementos, pero no va a ser lo mismo para cada persona si hacemos esa pregunta, ¿no? Y eso que, bueno, tenemos algunas características similares, los que estamos aquí nos preocupan los temas de desarrollo, nos interesa ampliar nuestros conocimientos, por eso estamos en una clase el día de hoy. Si le preguntamos a otra persona en otro momento de la historia, si le preguntamos a una persona en otro país, en otra sociedad, en otra región, las respuestas van a ser bien distintas, ¿no es cierto? O en otro momento y etapa de la vida, ¿no? Probablemente no va a ser la misma respuesta que nos brinde el día de hoy Ana Gabriela, hoy, con la edad que tiene hoy, que la misma que tendrá de aquí a 20 años o la misma que tuvo cuando tenía 9 años, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que aspiramos y qué es lo que aspira cada ser humano cambia en el tiempo? Entonces, para Amartya Sen es importante escuchar las voces de los seres humanos para que puedan definir qué tipo de vida quieren vivir. Y por eso es que la idea de libertad, de tener esta posibilidad de elegir, de poder plantearte tus propias metas sin restricciones, es tan importante. Y por eso tiene este componente bien filosófico, ¿no? No suele ser parte de las discusiones económicas necesariamente, ¿no? Desde una perspectiva más ortodoxa. Entonces, ahí nos planteamos un reto, ¿no? Porque ¿cómo llegamos a consensos si las aspiraciones de bienestar de las personas son distintas? Y eso es parte del reto del enfoque de capacidades propuesto por Amartya Sen. Entonces, por ejemplo,
Amartya Sen dice, bueno, este proceso de expansión de capacidades que está asociado al desarrollo y que Amartya Sen incluso eh, lo incorpora y lo asimila a la expansión de libertades, ¿no? Es un proceso, justamente, ¿no? Y este proceso tiene elementos y tiene etapas. Un componente importante para esa expansión de capacidades son los recursos. Y aquí volvemos a, claro, el crecimiento, la capacidad de gasto, ¿no? La producción. Entonces, ¿qué son los recursos? Son justamente eso, ¿no? Un recurso, un elemento, un medio, no va a significar lo mismo para distintas personas. Por ejemplo, aquí les pongo una bicicleta, ¿no? La bicicleta como un recurso. Si, no sé aquí cuántos les gusta el ciclismo, ¿no? O realizan ciclismo para movilizarse a su centro de trabajo, de estudios, etcétera. Por ejemplo, yo vivo en un distrito de Lima y el espacio en el que trabajo no tiene rutas adecuadas para poder llegar en bicicleta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi recurso para ir a trabajar todos los días, si me dijeran, el recurso que tienes es esta bicicleta, probablemente no me sería tan útil. Sin embargo, probablemente para otra persona, si le otorgan el recurso bicicleta para llegar a su lugar de trabajo y tiene las rutas suficientes y además tiene la capacidad de movilizarse y de movilidad para poder utilizarlo, sabe usar la bicicleta, probablemente ese recurso sí va a ser útil, ¿no? Entonces cambia de persona a persona. Los medios, entonces claro, los recursos no significan lo mismo para cada persona, ¿no? Sino más bien van cambiando respecto a su posibilidad de utilizarlo, ¿no? Un conjunto de lo que en términos del enfoque de capacidades se le denominan factores de conversión. Como les decía, las habilidades personales, el entorno social, el entorno ambiental, de alguna forma determinan qué tan útiles nos son estos medios o estos recursos. Entonces, en la literatura del enfoque de capacidades se le otorga este nombre, ¿no? Que son los factores de conversión. Y bueno, se caracterizan en tres grandes tipos, ¿no? Los factores de conversión personales, es decir, las habilidades que tiene cada individuo. Por ejemplo, si alguno de ustedes utiliza lentes, ¿no? Probablemente requiera algún conjunto de elementos adicionales para poder prestar atención a una clase. Factores de conversión sociales, es decir, qué normas tenemos en nuestras sociedades, en nuestros países, en nuestras regiones, que de alguna forma nos ponen limitaciones o más bien nos otorgan posibilidades, ¿no? Y también los factores de conversión ambientales, que se refieren a los ecológicos, es decir, por ejemplo, vivir en una zona extremadamente calurosa va a implicar un reto específico si es que queremos acceder a educación, ¿no? Necesitaríamos un salón de clases con más ventilación, con ventanas amplias, ¿no? O, por ejemplo, si estamos en una zona con unos niveles muy bajos de temperatura, estamos a -15 grados, ir a estudiar va a requerir que vayamos bien abrigados, quizás que en nuestras aulas haya calefacción. Entonces, los factores del entorno de alguna forma también determinan nuestro acceso al desarrollo de nuestras capacidades, ¿no? Y como les decía, en el marco del enfoque de capacidades se dividen en personales, sociales y ambientales o de entornos físicos, también la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, si un niño quiere ir a la escuela en una zona rural en el Perú, que lamentablemente pasa mucho hasta hoy, algunos tienen que caminar horas, cruzar pequeños ríos para poder llegar a la escuela, ¿no? Mientras de repente un niño en alguna zona urbana solo tiene que cruzar algunas calles para poder llegar a su escuela. Ambos pueden tener las mismas habilidades, sin embargo, el entorno físico puede condicionar o no, ¿no? Su capacidad de poder desplegar justamente esa capacidad. Entonces, los factores de conversión son un elemento importante, el entorno es un elemento importante, tanto social como ambiental, desde el enfoque de capacidades. Entonces, aquí viene justamente el corazón del enfoque de capacidades, ¿no? Y aquí hay una distinción que no es inocua que realiza Amartya Sen al presentar su teoría, que es distinguir capacidades de oportunidad, de finalmente funcionamientos, ¿no? Y aquí, claro, a veces esto puede ser un poco confuso, por eso voy a intentar utilizar ejemplos para que lo podamos seguir. Como les mencionaba, la propuesta teórica de Amartya Sen se llama enfoque de capacidades. Y la capacidad es lo que Amartya Sen denomina a ese momento en el cual tú tienes la posibilidad de hacer. Es decir, si a alguien se le brinda, si a todos los que estamos aquí se nos brinda
a partir de mañana un seguro de salud a todos, ¿no? Entonces, habrán algunos a los que mañana gratuito, ¿no? Digamos a todos, a los 43 que estamos conectados, se nos entrega mañana un seguro de salud gratuito. Habrán algunos que mañana mismo pedirán unas 3, 4 citas porque lo requieren. Tengo que ir a verme con el oftalmólogo, tengo que ir a verme con el nutricionista, etcétera. Habrán algunos que pidan una cita, ¿no? O habrán algunos que digan, bueno, ahorita no necesito sacar ninguna cita en el seguro de salud, pero todos tenemos la capacidad de acceder a educación, a salud, si es que nos otorgan mañana un seguro de salud universal. Entonces, ese es el sentido de la capacidad que dice Amartya Sen, que cada uno tenga la posibilidad, la oportunidad de acceder a ello. Y ya depende de cada uno tomar la decisión de finalmente acceder a eso. Entonces, tomar decisiones, tener la libertad de decidir, es lo que Amartya Sen considera fundamental respecto al desarrollo, ¿no? Es decir, no obligar a las personas a un estándar o a una idea de desarrollo, sino brindar la oportunidad y que cada persona defina cuál es su ruta, evidentemente sin hacer daño a nadie, ¿no? Sino más bien respecto a sus propias vidas y cuidando su integridad, de decidir qué es lo que para ellos es imprescindible para tener una vida buena. Entonces aquí está la distinción entre la capacidad, la posibilidad, la oportunidad, que depende de tu toma de decisiones, respecto a el funcionamiento, que para Amartya Sen ya es haberlo realizado, ¿no? Es decir, volviendo al ejemplo, aquí todos mañana tenemos seguro de salud integral y sus compañeros, vamos a ver, su compañero José y Karina mañana piden una cita necesariamente al nutricionista. Entonces, ellos han utilizado, ya se ha realizado el funcionamiento de esa capacidad, ¿no? Mientras habrán otros que no, y no accedieron al funcionamiento de acceder a salud mañana, sin embargo, tuvieron la capacidad, la oportunidad de realizarlo, ¿no? Entonces, esta distinción es bien importante en el enfoque de capacidades porque hace que todos tengan el piso común, las posibilidades, ¿cierto? Y ya cada uno vaya decidiendo respecto a lo que considera una vida buena, ¿no? Por ejemplo, algunos, volviendo un ejemplo más, ¿no? A la distinción entre capacidad y funcionamiento, ¿no? Imaginemos que estamos en una sociedad en la cual la educación es gratuita, universal, en todos los niveles, ya sea pregrado, posgrado, maestría y doctorado, ¿no? Entonces, todos tenemos la posibilidad, la capacidad de acceder, incluso estudiar un doctorado de forma gratuita. Sin embargo, habrán algunos que elegirán no hacerlo porque les resulta funcional y útil solamente estudiar el pregrado, y habrán otros que decidan sí hacer un doctorado, otros realizarán 2 o 3 y otros dirán, bueno, yo ya tengo un emprendimiento exitoso y solamente me basta los estudios del pregrado. Entonces, esa es la idea del enfoque de capacidades, ¿no? O sea, que todos tengan la posibilidad de elegir y configurar el estilo de vida que los realiza, que los lleva hacia su florecimiento, sin ser obligados, ¿no? Sin que haya una ruta única, ¿no? Desde una perspectiva autoritaria, sino más bien que sea parte de la toma de decisiones de cada ser humano, ¿no? Sin más bien la exclusión, ¿no? Es decir, bueno, en una sociedad desigual probablemente muchas personas quieran, aspiren a acceder a un nivel educativo y lamentablemente los entornos que los condicionan no les permiten esa oportunidad, ¿cierto? Entonces, la lógica del enfoque de capacidades es dar la oportunidad, ¿no? Que la puerta esté abierta para quien desee tomarla, ¿no? Si es que ese componente logra que el florecimiento de las personas y sus desarrollos se pueda realizar. Entonces aquí un componente muy importante en el enfoque de capacidades es la agencia y la voz propia, ¿no? Es decir, justamente la toma de decisiones, que cada persona pueda efectivamente decidir qué es lo que considera efectivo, bueno para su propia vida, y además, cuando estamos acordando como sociedad qué es lo que consideramos debería ser ese piso común, que todos puedan participar de forma activa. Entonces, para la perspectiva de Zen, la democracia, por ejemplo, es un elemento fundamental, es un fin en sí mismo también, porque en teoría la democracia es este espacio en el cual todos los seres humanos somos parte de la toma de decisiones, ¿no? Dentro de una sociedad, ¿no? Todos los ciudadanos estamos decidiendo el destino de nuestro país, de nuestra sociedad, en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, para el enfoque de capacidades, la capacidad de agencia, de voz propia,
de todas las personas es importante, ¿no? Que podamos decidir qué tipo de vida consideramos valioso, de acuerdo a la perspectiva de SEM. Bueno, entonces aquí, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño cortecito de unos 10 minutos para ir a tomar agua o para descansar un poco y volvemos a las 7:20. Nos habíamos quedado en identificar que el enfoque de capacidades le otorgaba un rol central, importante, a la capacidad de agencia, ¿no? Es decir, a la capacidad de cada ser humano de tener un rol activo al definir cuál va a ser su destino, cuál va a ser el estilo de vida que decidan, que consideren valioso. Este componente resulta fundamental para Amartya Sen y en esa línea eh, bueno, hay un conjunto de decisiones que se tienen que tomar en relación a ello, ¿no? Y aquí es una discusión también que ha sido parte, como les decía, este enfoque de capacidades es un enfoque que se le está introduciéndose en el mainstream de las discusiones, es decir, en los espacios o en los principales espacios de toma de decisiones respecto a las políticas para el desarrollo, como les mencionaba, desde Naciones Unidas se ha incorporado este enfoque de capacidades y al ser parte de un espacio de decisiones global como es Naciones Unidas, como es el PNUD, ¿no? Este programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, surgen algunas preguntas, ¿no? Y una de ellas gira en torno a si es que nuestras discusiones respecto al enfoque de capacidades y al momento de definir qué es una vida buena, pueden tener cierto nivel de universalismo. Entonces, aquí yo les pediría a alguno o alguna que sea voluntario para leer lo que está en el recuadro en celeste. Entonces, si alguno se anima, ahí levanta la mano y le damos la palabra a leer rápidamente lo que se encuentra en nuestro recuadro celeste para entender un poco de a qué nos referimos con esta discusión que es importante para el enfoque de capacidades respecto a si es que se asume una postura universalista o relativista. Brian, perfecto. Brian, enciende tu micro, por favor, y ayúdanos leyendo el gráfico azul celeste. Ok, Meta Bay está imposibilitada de salir a trabajar por ser mujer y no hay hombres, más que su envejecido padre, que pueda hacerse cargo de proveer alimentos a ella y a sus hijos. Estos casos son ejemplo de situaciones en las que las tradiciones culturales plantean obstáculos para la salud y la prosperidad de las mujeres. En muchos casos, estas tradiciones son rechazadas por las mujeres, pero hay otros en los cuales las mismas mujeres internalizan estas tradiciones y confirman su condición subalterna. Decir que una práctica es correcta toda vez que su bondad y corrección es confirmada por la tradición local significa arriesgarse a errar por una suspensión del juicio crítico ahí donde el mal y la opresión reales seguramente están presentes. Muchas gracias, Brian. Esta es una frase de Marta Nussbaum. Junto a SEM, Amartya Sen, una de las principales teóricas del enfoque de capacidades es Marta Nussbaum. Y es importante también saber el punto de enunciación de las personas. Entonces, por ejemplo, Amartya Sen escribe desde la India y Marta Nussbaum escribe desde el norte global. Ella es de Estados Unidos. Entonces, al momento de definir y seguir desarrollando este enfoque de capacidades, como les mencionaba, surge, ¿no? La cuestión si es que definimos, porque la idea también es operativizar, ¿no? Y queremos pasar de una medición del bienestar que era el PBI, que es fácil de, bueno, no es fácil, pero es sencillo de medir, ¿no? ¿Cuánto produce anualmente cada país? Y a partir de ello decimos cómo le va a cada país, ¿cierto? El país que tiene más producción es el mejor país o el que le va bien. O decimos, ya, pero no, hay que dividir esto entre la cantidad de personas que hay en cada país, entonces tenemos el PBI per cápita, ¿no es cierto? Entonces, el país que tenga mayor nivel de producción por persona es el país al que le va bien. Entonces, podemos hacer una categorización, podemos definir a través de qué umbral les va bien y a través de qué umbral no. Es un poco, hay formas para poder medir ello, ¿no? Pero si queremos incorporar a las discusiones globales el enfoque de capacidades, está, ¿no? Esta, esta pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo incorporamos, ¿no? Si la idea es introducir, consensuar distintas miradas, distintas perspectivas respecto a lo que implica el desarrollo para las personas, que cambia de persona a persona de forma individual, que cambia de persona a persona en sociedades distintas, con perspectivas culturales, éticas, étnicas distintas, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos, no? Llegamos a un consenso
puede haber algún conjunto de dimensiones que sean universales, es decir, que sean las mismas para todas, o mantenemos diferencias, distancias respecto a lo que cada cultura, ¿no?, considera valioso. Entonces, esa discusión es parte del enfoque de capacidades y Marta Nussbaum bueno, pone los pies respecto a, bueno, lleguemos a cierto consenso universal. Y ella dice, claro, pueden haber sociedades, y es lo que Brian nos ha ayudado con la lectura, ¿no? Presenta este ejemplo de esta persona en la India, que puede ser que ella misma considere que su rol no sea el de trabajar, pero por asumirlo, ¿no? Esta persona está, bueno, pasando por una situación de privación, porque si es que bajo su tradición solo las mujeres pueden trabajar y ella no tiene, ni su familia tiene a un hombre que pueda proveer, entonces está en una condición de privación, ¿no? Entonces, según la perspectiva de Marta Nussbaum, y podemos ser críticos a esta perspectiva, ¿no? Aquí no estamos diciendo, como les decía, en las discusiones de la economía, el desarrollo, nada está escrito sobre piedra, ¿no? Es decir, todo puede ser cuestionado, criticado, y eso nos permite seguir evolucionando en el desarrollo del conocimiento, pero desde la perspectiva de Marta Nussbaum, por ejemplo, ¿no? Estas perspectivas tradicionales que le otorgan un rol, en las palabras de Marta Nussbaum, de subalternidad a las mujeres respecto al trabajo, no debería ser considerado como un elemento adecuado para el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, como les digo, esto puede ser sensible, lo es efectivamente, porque claro, cada sociedad tiene sus propias reglas también, ¿no? Entonces, ¿qué podemos tomar como universal y qué podemos mantener desde una perspectiva de relativismo cultural, ¿no? Respecto a cada sociedad, ¿no? Y eso ha sido un gran debate en el enfoque de capacidades, como les mencionaba, Marta Nussbaum apuesta más por esta mirada universalista y plantea entonces que lleguemos a un acuerdo, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo a nivel de el mundo, ¿no? Respecto a cuáles deberían ser esos estándares mínimos que debería cumplir una sociedad para poder llegar a, a lo que podría ser caracterizado como una vida buena de forma multidimensional. Y Marta Nussbaum recoge entonces las miradas de bienestar que se han ido construyendo incluso a nivel de distintas sociedades, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo el Ubuntu, que es una perspectiva de vida buena desde algunas comunidades en África, ¿no? Es una filosofía de vida también. O, por ejemplo, quizás algunos han escuchado ya sobre esta mirada del buen vivir, ¿no? Que está muy presente en América Latina, en algunas sociedades andinas, amazónicas de América Latina, respecto a lo que implica una vida buena. Entonces, Marta Nussbaum propone, tiene un libro que se llama Ampliar Capacidades, muy interesante también, que les recomiendo darle una mirada, en la cual ella plantea cuáles podrían ser estos consensos, cuáles podrían ser estas dimensiones en las cuales podríamos llegar a un punto común entre las distintas perspectivas que tienen las personas en el mundo, ¿no? Hay muchas, a partir también de esta discusión, hay muchos libros que se desarrollan desde el enfoque de capacidades. Nayaram realiza un libro que se llama La voz de los pobres, que es un conjunto de entrevistas, encuestas en muchas comunidades del sur global, identificando estas dimensiones, ¿no? ¿Qué prioriza una persona en una localidad de Asia del Este respecto a lo que es una vida buena? ¿Qué prioriza una persona en el sur de África respecto a lo que implica una vida buena para esa persona? ¿Qué es una vida buena para una persona en la Amazonía peruana? Entonces, esos elementos, claro, son parte de las discusiones del enfoque de capacidades y Marta Nussbaum, bueno, da un paso más allá y dice, bueno, tomando en consideración a este texto de todas las ediciones que se han realizado de Narayam respecto a la voz de los pobres, ¿no? Y además también tomando las propias discusiones de las cuales ella ha sido parte, en su libro Crear Capacidades, ella define 10 dimensiones que ella considera deberían ser parte de un piso común entre los seres humanos para llegar a una vida buena. A esto ella le denomina capacidades centrales. Como les digo, es parte de las discusiones del enfoque de capacidades. A partir de estas primeras propuestas como las de Nussbaum, se empieza a construir un indicador, por ejemplo, de pobreza multidimensional en varios países, y esto ya se utiliza oficialmente en varios países, por ejemplo, en América Latina, en Chile, en Colombia, ya se incorpora la pobreza multidimensional en las mediciones oficiales. No es el caso peruano, pero entonces Marta Nussbaum propone 10, ¿no? Y aquí las vamos a ver, ustedes las pueden ver aquí en la lámina.
Ser capaz de vivir una vida digna hasta su fin, sin poner en riesgo justamente nuestras vidas a través de la seguridad, etcétera, es una de las capacidades centrales, de hecho la primera, la vida, ¿no? Poder vivir. La salud del cuerpo corporal es considerada una de las capacidades centrales para Martha Nussbaum. La integridad física, es decir, vivir vidas libres de violencia, también es considerada por Nussbaum como una capacidad central. Este elemento, que claro, no suele ser parte de las discusiones a veces y que es, bueno, desde una perspectiva racional, ¿no? Suele ser perdida de vista, pero es un componente muy importante, es nuestros sentidos, ¿no? Nuestra capacidad de imaginar, de pensar con libertad, es un componente también que incorpora Nussbaum. Las emociones, nuestros vínculos afectivos, poder desarrollar vínculos reales, no nos sentirnos aislados, solos, como por ejemplo es una dimensión que quizás podríamos pensar que en la pandemia se vio afectada, es incorporada por Nussbaum. Otro elemento que es fundamental y que nosotros solemos medir, ¿no es cierto?, la educación, ¿no? El IDH mide cuántos años de escolaridad uno tiene, pero no necesariamente el nivel educativo mide el sentido crítico que tienen las personas respecto de lo que aprenden, lo que ellos llaman la razón práctica, ¿no? Ejercer un juicio propio a partir de lo que se aprende. Quizás al momento de realizar investigaciones uno debería estar ejerciendo la razón práctica, pero también hay muchas personas que acceden a educación y no necesariamente desarrollan investigación en sus carreras. Puede ser una posibilidad o puedes ejercer la razón práctica de otras formas, a través de la generación de otros productos en relación a tus conocimientos también. Entonces, se incorpora esta dimensión. La forma en la que nos vinculamos con nuestras comunidades respecto a también poder sentirte parte de un grupo, ¿no? Es decir, romper una mirada individual, aislada de la vida, también es considerado una capacidad central. Otro elemento, y que luego Nussbaum ha desarrollado ya también libros respecto a ello, es cómo los seres humanos se vinculan con el resto de formas de vida que hay en nuestro entorno, con los animales, el afecto que podemos generar con otros seres vivos, ya sea plantas, animales, con nuestro entorno, ¿no? Hay comunidades que valoran por ejemplo, al bosque como un par, como un espacio desde el cual sentimos que es parte incluso de nuestra familia, ¿no es cierto? Entonces, cómo nos relacionamos con otras formas de vida, la posibilidad de recrearnos, ¿no? Porque también desde una perspectiva productivista, ¿no? De solamente pensar la vida en torno al trabajo y a la capacidad de producción como parte de tu valor, pierdes de vista otorgarle un espacio a distenderte, al ocio, al juego, ¿no? Entonces también considera esta dimensión. Y por último, ¿no? Martha Nussbaum considera que la dimensión política es un componente importante también desde el enfoque de capacidades, ¿no? ¿Qué implica esto? Implica que eres parte de la toma de decisiones de tu entorno, ¿no? No solamente dejas que otros tomen decisiones por ti, sino que tú también eres parte de la toma de decisiones, tu voz es escuchada e influye en las decisiones finales que se toman. Entonces, estas son las 10 capacidades centrales que propone Martha Nussbaum. Por el chat, quizás si alguno se anima, si es que piensa que alguna hace falta, ¿no? Y eso es parte también del debate del enfoque de capacidades. Quizás, claro, esto es lo que propone Nussbaum en base a un conjunto de acuerdos y discusiones que haya tenido. Sin embargo, bueno, podemos tener miradas distintas, evidentemente. Entonces, ese es el piso común que propone Martha Nussbaum desde el enfoque de capacidades. Pero bueno, entonces, bajo la lógica de Amartya Sen, esta mirada universalista tiene sus límites. Él propone, claro, más que no necesariamente decirle a la gente cuál tiene que ser la ruta, sino más bien que tengan la posibilidad de elegirla. Y aquí gira un rol muy importante, no, tiene un rol muy importante la libertad, ¿no? Entonces, Amartya Sen concibe, ¿no?, a el desarrollo como un proceso de expansión de libertades reales, ¿no? Las capacidades que estamos hablando. Amartya Sen dice las libertades reales son iguales a las capacidades que disfrutan, y aquí es algo también particular del enfoque, los individuos, ¿no? Entonces, no es el análisis, por ejemplo, la pobreza monetaria se mide en relación a la capacidad de gasto de los hogares, ¿no? Estamos hablando del hogar como comunidad de análisis, pero en el hogar hay un conjunto de personas, y lo que dice Amartya Sen es, bueno, ¿y están en la misma situación todas las personas que forman parte de ese hogar o hay distinciones, ¿no? Si las reglas sociales o los propios acuerdos de la familia le otorgan una situación de mejor o de más bienestar
a un miembro de la familia que a otra, si se hacen arreglos que les otorgan más posibilidades a un miembro que a otro. Entonces, Amartya Sen apuesta por realizar las mediciones desde una perspectiva del individuo. Bajo esta idea, el nivel de análisis debe ser desde la perspectiva del individuo, ¿no? Entonces, la idea de la libertad vinculada al desarrollo, por eso su libro se llama Desarrollo y Libertad, está vinculado justamente a qué tanto cada individuo puede decidir, tiene la libertad de decidir respecto al camino que quiere desarrollar en su vida. Y bueno, aquí para Amartya Sen, entonces, lo que se tiene que realizar es eliminar, ¿no? Y desde una perspectiva incluso política, cuáles son las fuentes que privan de la libertad a los seres humanos. Y Amartya Sen prioriza tres: la pobreza material, es decir, económica, no tener los medios, porque los ingresos, el crecimiento, como estamos viendo en este enfoque, no son el fin en sí mismo, sino son los medios. No tener los medios adecuados priva a los seres humanos de poder desarrollar sus capacidades, ¿no? No tener el dinero suficiente puede ponerte en una situación de desnutrición, no tener dinero suficiente puede hacer que no accedas a algún conjunto de acceso a salud para poder tratar enfermedades, vestirte dignamente, ¿no? Puede estar mediado por no tener ingresos suficientes o acceder a servicios como el agua y la salud, ¿no? Ahora, no todo necesariamente tendría que ser provisto, ¿no? Por una transacción monetaria. Entonces, por eso otro elemento también es la ausencia del Estado, ¿no? Entonces, la privación de libertad para Amartya Sen también es cuando hay un Estado que no es capaz de otorgar servicios, atención social adecuada a los seres humanos, ¿no? Y él prioriza tres elementos en los que debería estar el Estado presente, como otorgándole el piso mínimo a las personas: en asistencia sanitaria, es decir, en acceso a salud, en educación y en seguridad, ¿no? En seguridad ciudadana, es decir, poder tener la posibilidad de conducirte, ¿no? En tu ciudad, en tu país, sin ver visto en riesgo tu vida, ¿no? Otro elemento que él considera que priva de la libertad de las personas y en ese sentido afecta su desarrollo de capacidades son los regímenes autoritarios, ¿no? Pueden haber regímenes autoritarios en los cuales haya niveles de crecimiento altos, sí, ¿no? El ejemplo que poníamos, por ejemplo, en la clase pasada, de esos regímenes autoritarios en la Segunda Guerra Mundial, podría ser que la medición monetaria agregada nos diga, bueno, se ha elevado la producción, va bien, ¿no? Entonces, necesariamente el desarrollo o el crecimiento está asociado a la democracia. Amartya Sen es un férreo defensor de que sí, de que necesariamente la democracia eh, es el camino hacia el desarrollo y que más bien no puede haber desarrollo sin democracia. Hay muchos textos que él realiza, muchos debates de los que él participa, según el cual bajo un régimen autoritario podría haber crecimiento económico, pero Amartya Sen menciona que no va a haber realmente libertad. Las personas no van a poder efectivamente tomar decisiones respecto a su entorno, es decir, libertades políticas, libertades civiles, elegir qué tipo de vida quieren realizar, si se agrupan en comunidades, si son parte de colectivos, si son parte de un partido político. Y en ese sentido, para Amartya Sen, no habría desarrollo de capacidades bajo un régimen autoritario. Entonces, bajo la perspectiva de Amartya Sen, son fuentes de privación de la libertad, la pobreza, la ausencia de Estado y estar bajo un gobierno autoritario. Entonces, la libertad se torna como un elemento central bajo el enfoque de capacidades para SEM y cumple dos roles. Esto es importante para la perspectiva de SEM. Cumple un papel instrumental, es decir, teniendo libertad puedes acceder a un conjunto de elementos, y también es un fin en sí mismo, es decir, el, el fin del desarrollo es que tú puedas ser capaz de tomar las decisiones respecto a lo que quieres para tu vida. Entonces, estos elementos son parte del enfoque de capacidades que propone SEM, pero como mencionaba, Amartya Sen está enfocado en una mirada individual del desarrollo, en el que cada ser humano decida, como unidad de análisis, a dónde quiere ir, qué espera de su vida. Y claro, esta perspectiva ha sido de alguna forma criticada en los últimos años porque puede ser que alguno tome una decisión respecto a lo que quiere de su vida de forma individual. Sin embargo, ¿no? Los seres humanos somos condicionados por nuestro entorno, ¿no? Y no solamente a través de los factores de conversión que Amartya Sen presentaba, sino que no somos solamente una suma de individuos, ¿no? Los seres humanos vivimos en colectivo, o sea, definir qué tipo de vida consideramos valiosa no solo se nos ocurre a nosotros de forma individual, ¿no?
Volviendo al ejemplo, aquí los que estamos presentes, ¿no? 43 personas, tenemos una aspiración de lo que consideramos una vida buena, pero no se nos ha ocurrido solos. Ha sido inspirado por las personas que hemos conocido, por nuestras familias, por algún maestro, por alguna persona, por algún medio de comunicación, por lo que habremos leído en algún momento de nuestra vida, por lo que habremos escuchado en algún discurso. Entonces, nuestro entorno incluso configura nuestras aspiraciones, nuestras preferencias. Entonces no somos la suma de individuos, o incluso nuestras aspiraciones pueden ser colectivas, ¿no? Pero de repente para algunos lo que consideren su mayor florecimiento, y si se lo están imaginando en su mente ahorita y de repente en esa idea no es solamente una idea individual, sino que incorpora a otras personas que ustedes consideran que son parte de su florecimiento, ¿no? Entonces, aislar al nivel de individuo tiene sus retos porque el ser humano es un ser social y finalmente muchas de nuestras decisiones, de nuestros procesos de toma de decisiones están mediadas por lo que piensan, lo que sienten y los caminos que queremos compartir con otras personas, amigos, familia, parejas, etcétera. Entonces, ahí hay una limitación o quizás un reto en el enfoque de capacidades, ¿no? ¿Cómo incorporamos, ¿no? Estas lo lo que nos brinda, ¿no? La vida en comunidad, en colectivo, ¿no? Y que es fundamental para construir nuestra identidad. Todos estos factores que de alguna forma nos inspiran o nos restringen incluso a veces, ¿no? De nuestro entorno, cómo se incorpora en el enfoque de capacidades. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, claro, desde una perspectiva positiva, ¿no? Pensamos en lo que nos inspira de nuestro entorno, ¿no? Pero también podemos pensar que los seres humanos tenemos falencias, ¿no? Y que nuestras estructuras de convivencia, de acuerdos sociales a los que llegamos, pueden plantearnos también limitaciones. Entonces, en estas discusiones del enfoque de capacidades más recientes, y estas son de los últimos años, ¿no? Por ejemplo, autores como Robbins o de Neulin plantean que se incorpore a las estructuras sociohistóricas que justamente pueden estar condicionando, ¿no? O restringiendo el desarrollo de nuestras capacidades, ¿no? Puede ser, como les mencionaba, que un niño, en, veamos aquí este gráfico, ¿no? Por ejemplo, aquí en ese gráfico se está viendo los problemas de la salud pública en el Perú y, y los niveles en más rojo, por ejemplo, están los lugares en los cuales hay una tasa más alta de anemia infantil. Entonces, por ejemplo, en Puno llega al 75.2% de niños en primera infancia, ¿no? Un niño en una región con altos niveles de anemia infantil puede tener un conjunto de aspiraciones, sin embargo, ese entorno le está presentando una limitación. Entonces, no son aspiraciones individuales, como mencionaba, sino son aspiraciones que están mediadas por nuestras estructuras de convivencia y hay decisiones que podemos tomar que requieren necesariamente configuraciones a nivel más amplias, ¿no? A nivel de cambios de las estructuras de convivencia en su conjunto. Bajo esa lógica está la idea y se introduce en las discusiones del enfoque de capacidades las capacidades colectivas, ¿no? Es decir, hemos visto hasta ahora solamente en las capacidades centrales de Martha Nussbaum capacidades individuales, ¿no? A nivel de individuo de cada ser humano. Esas últimas discusiones en el enfoque de capacidades incorporan también no solamente capacidades individuales, sino más bien un conjunto de capacidades que solo pueden realizarse entre más de un ser humano. Por ejemplo, eh, el derecho a voto, ¿no? El derecho a voto de las mujeres. No sé si alguno se anima o alguna se anima a poner por el chat en qué año en el Perú por primera vez las mujeres pudieron votar, que no han pasado más de 100 años, ¿no? Si alguno recuerda o quiere también presentar un proxy, ¿no? Lo puede poner en el chat. Además, estamos 7 de marzo, mañana es 8 de marzo, ¿no? Una conmemoración también de las luchas de las mujeres por el acceso a derechos, ¿no? Entonces, claro, decidir, acá su compañera Chandé nos pone 1956, 1955, 1956. Entonces, claro, han pasado menos de 70 años desde que las mujeres pudieron votar en el Perú, ¿no? Pudieron ser parte de la toma de decisiones colectiva y definir quiénes queremos que sean parte del gobierno de nuestro país por un periodo de años. Entonces, decidir, poder aspirar a votar puede ser una aspiración individual, ¿no? Puede ser que Yandé o Ana Paula decidan, bueno,
aspiren, si es que hubiéramos nacido en los 40 o en los 30, ¿no? A votar. Sin embargo, lograrlo no solo depende de su buena voluntad, de su determinación, de su audacia, sino depende de articularse, exigirlo de forma colectiva y convencer, transformar la estructura social que estaba limitando la posibilidad de votar. Entonces, es una capacidad, acceder al derecho a voto fue el desarrollo de una capacidad colectiva, porque el resultado final no solamente mejoraba y otorgaba un nivel de florecimiento de las personas que aspiraron a ello y lucharon por ello, sino también le otorgó esa posibilidad no solamente a quienes activaban por ello, sino a todas las mujeres en su conjunto. Entonces fue y es una capacidad colectiva. Lo mismo podemos pensarlo en otros entornos. Entonces, se incorpora en este día de enfoque de capacidades no solamente tener una perspectiva individual, sino también esa perspectiva de capacidades colectivas, que son justamente es definida como acciones grupales o colectivas para asegurar que esa capacidad pueda garantizarse a otro grupo. Solo así pueden ser reseñadas como capacidades colectivas. Solamente se alcanzan de forma grupal, no de forma individual. No es posible alcanzarse de forma individual. Entonces, claro, incorporamos en este enfoque de capacidades a las capacidades colectivas. Bueno, entonces hasta ahí hemos visto este enfoque teórico, que es el enfoque de capacidades, este marco teórico del desarrollo que les comentaba, que es un enfoque muy importante, que está siendo aplicado desde los organismos multilaterales más importantes, ¿no? En el mundo, y que también ha tenido una aplicación en las políticas públicas. Entonces, en esta última sección de la clase, antes de ir a los grupos, vamos a ver cómo se ha incorporado a través de indicadores de medición, desde el índice de pobreza multidimensional, y finalmente vamos a ver un ejemplo de una institución nueva en el Perú que surge en base justamente a este enfoque de capacidades. Ustedes tienen como lectura para el control justamente un texto que reseña cómo es que se creó esta institución nueva y cómo esta fue inspirada también por académicas, de hecho son dos mujeres quienes escriben el texto que van a leer, que son Carolina Trivelli y Silvana Vargas, que han dirigido, ambas han sido ministras de Desarrollo e Inclusión Social en el Perú en distintos momentos, ¿no? Que han sido parte de la construcción de eh, la política de rectoría de esta institución. Entonces vamos a iniciar primero, ¿no? Con este indicador, ¿no? Como les decía, la pobreza se suele medir de forma monetaria, ¿no? Se le divide en dos componentes, ¿no? El componente alimentario de la pobreza, vinculado a que tú tengas lo suficiente para poder alimentarte, ¿no? Lo mínimo para poder alimentarte, y un componente que incorpora otras dimensiones adicionales que ya no son solamente el alimento, ¿no? Entonces, quienes tienen lo suficiente para alimentarse superan ya la línea de lo que se le denomina pobreza extrema, ¿no? Quienes no tienen lo suficiente para alimentarse son consideradas personas en situación de pobreza extrema. Quienes, sumado al componente alimentario, cumplen también el componente no alimentario, están en una situación de no vulneración vinculada a la pobreza, ¿no? Este componente alimentario ha estado, por ejemplo, para el 2022 en 226 soles mensuales, como lo mínimo que requiere cada persona para tener un conjunto de energía que les permita desarrollar su vida, su día a día, sus actividades del día a día. Y otro componente no alimentario, como les mencionaba, que incorpora necesidades de vestido, de vivienda, de combustible, de transporte, cierto nivel de cuidado de salud, ¿no? Incluso algún cachito vinculado al acceso a educación o cultura, ¿no? Sumado ya a este elemento adicional, llegamos a esta línea de pobreza que está en 415 soles, como les mencionaba en la clase previa. Pero entonces, ¿no? Lo que nos dice el enfoque de capacidades es que esto no es suficiente, ¿no? Que tomando en consideración este estándar, 415 soles no significan lo mismo para una persona que tiene que movilizarse 2 horas para llegar a su centro de trabajo y tiene que gastar un montón en pasajes, que para una persona que vive a 3 cuadras de su centro de trabajo y que incluso puede regresar a su casa para poder almorzar un ratito, ¿no? En su break y luego regresar al trabajo. No es lo mismo para una persona que
por ejemplo, estudia en una universidad privada, que tiene que pagar una pensión, que una persona que estudia en una universidad pública y que por el examen de admisión que obtuvo y que completó de forma satisfactoria no tiene que pagar una pensión, ¿no? Entonces cambian las necesidades, ¿no? O para una persona, por ejemplo, que tiene alguna situación de salud y tiene que gastar más en medicamentos mensualmente, entonces no es lo mismo y es importante, ¿no? Incorporar otras dimensiones para poder tener una mirada más clara de la situación en la que viven las personas. Entonces, para eso es que las discusiones han tomado algunos elementos que nos presentaba previamente Marta Nussbaum, ¿no? Estas capacidades centrales, y bueno, teniendo en consideración un conjunto de elementos, ¿no? Se ha empezado a incorporar este indicador de pobreza multidimensional. Por ejemplo, Alkire y Foster son dos autores que han desarrollado una metodología compleja para la realización de los índices de pobreza multidimensional. La idea es poder estandarizarlo y en relación a las dimensiones que se priorizan, en relación también a la posibilidad de tener los datos suficientes, ¿no? Para poder medirlos, es decir, que sean elementos que sean parte de la contabilidad de los países oficialmente y de forma anual, ¿no? Periódica, para poder efectivamente medirlos, construyen un índice de pobreza multidimensional. Para el caso peruano, por ejemplo, la adaptación que, que ha tenido cierto nivel de consenso es la que plantean Jonathan Clausen y Javier del Toro, que tomando en consideración los datos de la Encuesta Nacional de Hogares, ¿no? La Encuesta Nacional de Hogares tiene una periodicidad anual. Por ejemplo, si tomáramos datos de los censos, sería más difícil porque hemos tenido el último censo en 2007, en 2017, no tenemos un censo hasta ahora, entonces no podríamos medir de forma anual, ¿verdad? En cambio, la Encuesta Nacional de Hogares sí tiene una periodicidad anual, entonces sí podemos realizar una medición de forma anual, ¿no? Entonces, ellos se incorporan, van a ver aquí que hay mucha coincidencia con lo que plantea Marta Nussbaum, pero también hay una corroboración con lo que los datos nos pueden otorgar y construyen esas siete dimensiones a través de los cuales se realizan indicadores, se priorizan algunos de ellos y se construye un índice de pobreza multidimensional. Por ejemplo, para la vida, ¿no? El componente vida que mencionaba Marta Nussbaum incorporan, por ejemplo, problemas en la atención a la salud, si hay una situación de desnutrición calórica, si hay acceso a un seguro de salud. En relación a la educación, ponen, bueno, los más conocidos, ¿no? Inasistencia al sistema educativo, atraso educativo, el nivel de logro educativo. En el de ciudadanía, por ejemplo, incorporan, difícil, ¿no? ¿Cómo medimos que las personas se sienten parte de la toma de decisiones de sus países, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ENAJO, en uno de sus últimos módulos, incorpora la pregunta de que si la persona siente confianza por algunas instituciones centrales en nuestro país. Y les preguntan, ¿no? ¿Qué opina del Congreso? ¿Qué opina del Ejecutivo? ¿Qué opina de la policía? ¿Qué opina de las Fuerzas Armadas? Etcétera, ¿no? Entonces, estos autores, para poder construir el indicador de ciudadanía, incorporan qué nivel de confianza tienen los hogares respecto a 11 instituciones del Estado que ellos priorizan, ¿no? Y que son parte de la contabilidad del ENA, ¿no? De la Encuesta Nacional de Hogares. Incorporan también, por ejemplo, qué tanto participan en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos cómo las personas participan o no de la sociedad como una dimensión importante del bienestar? Incorporan si las personas primero, ¿no? Un elemento importante de la sociedad son los mercados, ¿no? Entonces, eh, si son parte de los espacios de intercambio de mercado, ya sea a nivel de transacciones monetarias o algunas otras formas de transacciones también. Incorporan también, por ejemplo, si las personas son parte de redes sociales, ¿no? No virtuales, sino si son partes de clubes, de asociaciones deportivas, de grupos políticos, ¿no? Si tienen esos espacios de articulación y de participación en grupos sociales. Y finalmente, también si es que pueden acceder a comunicarse desde internet o celular, ¿no? Entonces, así se hace el proxy de participación en la sociedad. Otro elemento, por ejemplo, es la seguridad ciudadana, ¿no? Y el control respecto al entorno. Entonces, por ejemplo, reportar haber sufrido un hecho delictivo, que también es parte de la Encuesta Nacional de Hogares, es incorporada por los autores como parte del construir esta dimensión de seguridad. Y también, por ejemplo, el control respecto a si es que el lugar ha sufrido algún desastre natural, ¿no? Otra dimensión es el empleo y la autonomía, ¿no? Si las personas
están en una situación de empleo o desempleo, si tienen un nivel de ingresos autónomo, si tienen, bueno, se denomina lo que veíamos en la clase pasada, ¿no? Si están en una situación de subempleo visible o no, es decir, si trabajan más de 40 horas a la semana, y si es que tienen ingresos suficientes, ¿no? Es decir, si es que, por ejemplo, tienen ingresos laborales por debajo del mínimo, del salario mínimo, de la remuneración mínima vital, estarían pues en una situación de privación, ¿no? Finalmente, otro elemento, y que por ejemplo, si recordamos lo de la garita que vimos en ICA, ¿no? Como una de las primeras paradojas del desarrollo, el acceso a vivienda, ¿no? A servicios de salud, el acceso a agua, perdón, no de salud, sino a servicios básicos como agua, desagüe y electricidad, también son incorporados dentro de la dimensión de hábitat humano. Entonces, se busca un proxy para poder calcular a la pobreza de forma multidimensional. En el INEI, que es el instituto desde el cual se ven estadísticas en el Perú, ¿no? Hay una comisión trabajando ya hace algunos años en poder llegar a un acuerdo respecto a la necesidad de tener un índice de pobreza multidimensional. Si vemos el último reporte del INEI respecto a la pobreza, vimos, por ejemplo, algunas láminas de él en la clase pasada y en la clase de hoy, ya se incorporan algunos elementos multidimensionales. Sin embargo, aún no hemos presentado de forma oficial para el Perú un índice de pobreza multidimensional. Es un pendiente todavía en las cuentas oficiales de nuestro país, ¿no? Ahora medimos la pobreza solamente de forma monetaria y como les mencionaba, ya hay países del mundo y también incluso de América Latina cercanos al Perú, ¿no? Colombia, Chile, que ya incorporan esto en sus mediciones anuales, ¿no? Y sería un elemento importante para ver efectivamente cuál es la situación que están viviendo nuestros países y nuestras regiones, ¿no? Que actualmente nos están incorporando. Entonces, una aplicación del enfoque de capacidades es la construcción de este índice de pobreza multidimensional y que esperamos que de repente en los próximos años ya se presente por primera vez en el Perú. Siguiendo esta lógica, como les mencionaba, y antes de pasar a los grupos y en esta última parte, se han creado algunas instituciones para poder fomentar el desarrollo desde esta perspectiva multidimensional. Entonces aquí vemos a un expresidente, ¿no? Que es Ollanta, que en el año 2011, al inicio de su gestión, crea por primera vez, o sea, no ha pasado más de 13 años, un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Este ministerio tiene como objetivo, bueno, siempre se ponen muchas cosas en el texto, pero finalmente es importante que esté como parte de los objetivos, mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades. Es decir, está inspirado, ¿no? Quienes desarrollaron la propuesta de un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se inspiraron en el enfoque de capacidades propuesto por Amartya Sen. Entre ellas, como les mencionaba, las autoras del texto que ustedes van a leer para el control de este curso, que son Silvana Vargas, socióloga, y Carolina Trivelli, economista, que fueron parte del grupo promotor de este ministerio y que posteriormente Carolina Trivelli justamente en el gobierno de Ollanta y Silvana Vargas en el gobierno de Sagasti, si no me equivoco, fueron ministras de Desarrollo e Inclusión Social. La apuesta en un contexto además en el que se hablaba mucho de exclusión social e inclusión social, era promover el cierre de brechas entre grupos de la población, promover resultados que se centren en las personas, es decir, bajo esta lógica del individuo, ¿no? Y impulsar un modelo que integraba horizontes temporales, el corto plazo como una necesidad en un contexto como el peruano tan desigual, de atender algunos objetivos en el corto plazo, objetivos de mediano plazo, pensando un poco más en el desarrollo de capacidades de las personas en un momento, en distintos momentos de su vida, y finalmente en el largo plazo, pensando desde una perspectiva intergeneracional, ¿no? Es decir, brindar oportunidades a los padres también es brindar oportunidades en el futuro a esos niños, ¿no? A los niños que, si es que deciden tenerlos. Entonces, claro, se basa en identificar y además esto fue parte, como les mencionaba, de un contexto en el cual luego de ya algunos años de crecimiento económico, no estamos hablando del 2011, ¿no? Ya hemos tenido una década de este boom de exportaciones que ustedes bien mencionaban en el chat, sus compañeros resaltaban, ¿no? Un contexto en el cual el Perú había crecido muchísimo, el Perú tenía muchas utilidades por la minería, había mucha riqueza, utilidades, divisas, lo que se denomina las cuentas macrofiscales estaban en una buena situación.
Sin embargo, aún se identificaban brechas sociales. Un momento de quiebre en la presentación de esas brechas fue lo ocurrido en el 2009 en una región de la Amazonía peruana. ¿Alguno de ustedes recuerda ese momento, no? Ese quiebre del 2009, este acontecimiento que ocurrió en junio? Exactamente, ¿no? Bien lo menciona Karina en el chat y también Shande. Claro, en 2009, en junio, ocurre el Baguazo. ¿Qué ocurrió en el Baguazo? Para quienes no lo recuerdan, bueno, fue un momento en el cual se intentó realizar minería en una área protegida, en una área ancestral para las comunidades indígenas, en ese caso los pueblos Aguajún y Guampís, y se desencadenó un conflicto muy tenso que finalmente cobró la vida de tanto personas, ciudadanos indígenas, como también de policías que fueron llevados a la zona de conflicto, ¿no? Este conflicto presentaba la tensión de este modelo de desarrollo que priorizaba la producción, en este caso la producción minera, sin necesariamente tomar en consideración que tienen que haber ciertos niveles de discusión social, ¿no? Discusión de la sociedad en democracia respecto a, y acuerdos, ¿no? Respecto a dónde conducimos nuestro país y los recursos que nuestro país tiene, ¿no? Y en ese contexto, lamentablemente, la atención no fue bien llevada y ocurrió esta pérdida de vidas, ¿no? Karina menciona que además no solamente era el hecho concreto, sino también los discursos que hubieron alrededor de ello, ¿no? Hubo un presidente que ya no, que es Alan García, ¿no? Que perdió la vida hace algunos años, que abiertamente, ¿no? Presentó una columna en un diario de circulación muy importante, ¿no? Creo que fue en El Comercio y luego también lo mencionaba públicamente en sus entrevistas y mencionaba que estas personas, estos miembros de la comunidad Wajún y One Piece no tendrían por qué trabar la posibilidad de que el Perú expanda su producción minera y que ellos no eran ciudadanos de primera clase, ¿no? Como para poder trabar la inversión minera y que, bueno, estarían actuando como perros del hortelano, ¿no? Usando esta imagen, ¿no? Entonces, un contexto muy duro, muy álgido, ¿no? Que demostraba justamente las brechas sociales que tenía el Perú, estas dificultades para poder discutir, ¿no? Llegar a acuerdos como sociedad y entender nuestra heterogeneidad cultural también. Yo recuerdo, por ejemplo, que en televisión nacional se presentaban a las madres, ¿no? A las personas de la comunidad Wajún y One Piece que le exigían al gobierno en su idioma, en Aguajún, en One Piece, justicia por lo ocurrido, y la televisión no podían, o sea, los medios no podían ni siquiera traducir lo que ellas estaban diciendo, ¿no? Porque son tantas las brechas incluso para poder entendernos que a pesar de que, bueno, son lenguas que se hablan históricamente en nuestro país, la televisión no había incorporado, ¿no? Traductores para poder presentar lo que esas personas estaban diciendo, traduciéndolas, ¿no? A- para que pueda ser de acceso común, ¿no? Entonces, mostraba estas barreras sociales que tienen un componente estructural, ¿no? Es decir, están enraizados en nuestra historia, que tienen factores de contexto, ¿no? Geográfico, ¿no? Etcétera, y también que de alguna forma le otorgan brechas a las personas desde sus propias identidades, ¿no? Que los excluyen históricamente. Entonces, el MIDI se crea con el objetivo de poder leer esta situación de exclusión social y buscar promover políticas, en este caso, y esto va a ser importante de tomar en consideración, políticas focalizadas, ¿no? Es decir, no son políticas universales, no son políticas que se les van a otorgar a todos los ciudadanos, sino más bien que se van a identificar quiénes los necesitaban con más urgencia, ¿no? Y es solamente a esos grupos a los que se les va a otorgar. Entonces, para nuestra discusión en grupos vamos a ver esa distinción, lo universal de lo focalizado. Lo universal va para todos y lo focalizado solo algunos grupos priorizados por un conjunto de categorías, ¿no? Por decisiones que se tomen. Entonces el MIDIS realiza políticas sociales para 5 etapas del desarrollo de la vida de las personas. De los 0 a 3 años, la prioridad es la nutrición infantil, de acuerdo al MIDI, ¿no? Es decir, sabemos que en el Perú hay un problema serio de anemia infantil, ¿no? Entonces,
del 0 a los 3 años, que las personas, que los niños priorizados luego vamos a ver cómo se realiza esta priorización, accedan a alimentación adecuada, ¿no? De los 0 a los 5 años también en esta segunda etapa se habla del desarrollo infantil temprano, ¿no? Y está vinculada también a otros elementos para el desarrollo como el acceso a la salud, a vacunación, etcétera, ¿no? A los primeros años de educación inicial, como componentes también importantes durante esta etapa de la vida. De los 6 a los 17 años está el desarrollo de la niñez y de la adolescencia, vinculado sobre todo a la escolaridad, ¿no? A que los niños vayan a la escuela efectivamente. De los 18 a los 64, que es el periodo más amplio y que es el periodo de la adultez, la idea, ¿no? Es la inclusión económica, ¿no? Es decir, que las personas puedan acceder a educación para capacitarse para el trabajo y que efectivamente puedan acceder a empleo digno. Y finalmente, de los 65 a más, está la idea de la protección al adulto mayor. Vamos a ver que el MIDIS diseña políticas específicas, y otra vez hago el disclaimer, focalizadas para poder acompañar en estas 5 etapas de la vida de las personas. Como les decía, está esta perspectiva del corto plazo, del mediano plazo y del largo plazo. Entonces, en el corto plazo, lo inmediato, y muchas veces se suele asociar a políticas asistencialistas, pero claro, en el corto plazo son urgentes, ¿no? No se puede pensar tanto en cambios estructurales, entonces se le denomina alivio temporal para hogares en extrema vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, se han hecho programas, vamos a luego conversar un poquito más sobre ellos, como el programa Juntos, ¿no? Y Pensión 65, ¿qué son? Son transferencias monetarias directas a las personas focalizadas, ¿no? Juntos, por ejemplo, a hogares con niños en edad escolar, ¿no es cierto? Y Pensión 65, como lo dice su nombre, ¿no? A personas adultas mayores focalizadas en situaciones de desventaja o de exclusión, se les otorga una transferencia monetaria específica, no es un alivio temporal, no hay ningún cambio estructural que se está haciendo, sino más bien que se está buscando solucionar el problema difícil, el nivel de vulnerabilidad complicado, de forma rápida. En el mediano plazo se busca incrementar las oportunidades de las personas para lograr el desarrollo de capacidades, ¿no? Es decir, si hay un intento de tener una salida más sostenible, de sostener, responder a la necesidad, no de forma inmediata, sino de transformar en algún grado, quizás inicial, la situación que viven las personas. Y en ese sentido, por ejemplo, un programa que se ha diseñado para ello y que es ese programa más pequeño que tiene actualmente el MIDIS, es el programa Haku Wiñay. Es un programa de desarrollo productivo, principalmente pensado para zonas agrarias, como les decía, en una escala muy chiquita, que otorga un presupuesto pequeño, acotado a productores agrarios para que puedan acceder, comprar con ese paquete al que accede, con esa transferencia de dinero, algún conjunto de infraestructuras que mejoren su productividad, ¿no? Tienen también asistencia técnica y pueden elegir entre comprar semillas o, por ejemplo, comprar cuyes para que puedan tener cierto nivel de productividad e introducirse en ese mercado, por ejemplo, que se les mejoren sus cocinas, que pasen de cocinas a leña a tener una cocina un poco más, que les otorgue una ventaja adicional. Pueden decidir, por ejemplo, realizar algún cambio en la infraestructura de su parcela, ¿no? Por ejemplo, etcétera. Entonces, es un programa orientado a mejoras en el mediano plazo, ¿no? Y finalmente, orientado a mejorar las condiciones de vida de la siguiente generación y lo que ellos denominan romper el círculo de la pobreza desde una perspectiva intergeneracional. Está justamente esta mirada de largo plazo que incorpora acceso a servicios de salud, nutrición y educación, y asociado a ellos son los programas de Caliwarma y Cura Más, ¿no? Que tienen una escala un poco mayor a Haku Wiñay, pero que también son programas focalizados. Entonces, hemos dicho varias veces la palabra focalizado, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estas personas focalizadas? El Perú, como les decía, no cuenta con un índice de pobreza multidimensional. No podríamos definir necesariamente, ya bueno, los que son considerados pobres multidimensionales son las personas que acceden a estos programas sociales, mientras se ponen de acuerdo en el INEI, ¿no? Que ya han pasado algunos años en esa comisión, y bueno, también son decisiones políticas, no solamente dependen de las personas de la comisión, sino también de los tomadores de decisiones.
El MIDIS construyó un indicador que se le denomina población en proceso de desarrollo e inclusión social, ¿no? Que por sus siglas se llama PEPI. Entonces, clasifican a la persona, y esto, por ejemplo, aquí no está en una unidad de análisis individual, sino a través de los hogares, y otorgan 4 características, ¿no? Y una persona focalizada responde a al menos 3 de las 4 características que ellos identifican, de acuerdo a las características de la sociedad peruana, ¿no? La primera es la ruralidad, si viven en una zona rural, que conociendo las características del Perú, la falta de acceso a transportes, a carreteras, ¿no? Incluso a servicios básicos, ¿no? Que hay en zonas rurales, eso otorgaría pues una necesidad de inclusión social. Otro componente es la etnicidad, como mencionábamos a partir del ejemplo de Bagua. Lamentablemente, la exclusión histórica que se le ha otorgado en el Perú a las comunidades indígenas hace que tener una etnicidad distinta a la occidental probablemente, ¿no?, nos brinde un contexto de exclusión social. Otro elemento es el nivel educativo, lo mide a través del nivel educativo del jefe de hogar, y ese es otro elemento que brinda la alerta para la focalización. Y finalmente, ahí sí nuestro indicador más tradicional de pobreza monetaria, ¿no? Estar entre el total de personas que son medidas a través del indicador de pobreza monetaria, quienes se encuentran en el quintil más bajo, es decir, las dividimos entre 5 y las que están en el grupo con menos ingresos, ese 20% por menos ingresos es un grupo que es parte de la focalización del MIDIS en este denominado PEPI. Entonces, cumplir 3 de estas características, estas 4, nos pondría en una situación de ser focalizados por el MIDIS para poder recibir estas políticas que hemos ido viendo en las láminas previas. ¿Cuántos peruanos cumplen 3 de estas 4 características? El 16%, de acuerdo al MIDIS, lo cual nos acercaría a unos 5 millones de peruanos. Aquí está el gráfico también. Este gráfico también lo van a poder encontrar en la lectura que han recibido por correo. Las zonas, y vemos esta disparidad, ¿no? Aquí ya está medido a nivel de distritos, ya no son regiones ni provincias, y vemos la disparidad que hay en el Perú, ¿no? Y sobre todo que la concentración de las personas en situación de exclusión está en el sur del país y en algunas partes también de la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, pueden ver el gráfico con más detalle, pueden revisar la lectura de Vargas y Trivelli, que se les ha recomendado como lectura obligatoria para el control, y van a encontrar justamente mucho más de esa discusión. Bueno, el MIDIS otorga un conjunto de objetivos prioritarios que ustedes pueden revisar. Aquí yo les voy a dejar las láminas para que las revisen, ¿no? Justamente aquí hay un desarrollo mayor de qué se les debería otorgar o cuál debería ser el óptimo en cada una de las etapas, de las 5 etapas que el MIDIS prioriza. Y aquí están los programas, justamente los principales programas que se implementan desde el desarrollo de actividades del MIDIS, ¿no? Entonces, por ejemplo, el programa Juntos, ¿cuántos afiliados tiene? ¿No? Les decía este programa Hakuwiñay, que tiene una escala muy pequeña, ¿no? Es uno de los programas con menos escala y que es el único programa que está orientado a la etapa de vida de entre los 18 y los 64 años. Es una etapa cual el desarrollo productivo es importante, y en el Perú no tenemos una suficiente acompañamiento para fortalecer el desarrollo productivo de nuestro país. Sobre eso vamos a tener una clase entera desde la perspectiva de la estructura productiva y también desde la perspectiva de la estructura laboral, en la última clase de nuestro espacio de discusión grupal. Y la pregunta, ahora la vamos a ver, es la siguiente, ¿no? Hemos visto entonces que el enfoque de capacidades inspira a la creación de este Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y en teoría acompaña a lo largo de las 5 etapas del ciclo de vida de forma focalizada. ¿Cuáles son estas 5 etapas? Volvemos aquí a nuestra lámina y son la etapa de 0 a 3 años, de 0 a 5 años, de 6 a 7 años, de 18 a 64 años y de 65 años a más. En todas esas etapas, creo que ustedes están viendo una lámina previa, ¿verdad? Ahora sí, estamos viendo la etapa de las 5 etapas, la lámina de las 5 etapas del ciclo de la vida, ¿verdad? Genial. Entonces, en todas estas etapas, las personas que acceden a estos programas sociales, acceden,
No, no estamos viendo. Ahora sí, ¿están viendo? Confírmame, por favor. Creo que todavía no. Ya. No, entonces, un segundito que creo que estoy teniendo un de conexión. Se veo el PPT de inclusión social. Claro, ahora estamos viendo el PPT de inclusión social y estamos viendo las 5 etapas del ciclo de vida. Como les decía, en todas estas etapas, las políticas sociales que implementa el MIDIS están orientadas necesariamente a los que son considerados como PEPI, ¿no? Es decir, a estas personas que han sido focalizadas a partir de las 4 elementos o categorías que hemos visto. Entonces, la pregunta es si ustedes consideran que si en alguna de estas etapas la política no debería ser focalizada, sino debería ser universal para poder realmente alcanzar un nivel de desarrollo, ¿no? Es decir, nutrición infantil, no tienes Caliwarma, ¿no? Y está pensada solamente a la población que está en una situación de exclusión. El protección al adulto mayor, ¿no? Tenemos pensión 65 y está pensada solamente para este bloque, ¿no? De personas que están en una situación de exclusión. Inclusión económica, solamente está Jacuwiña, ¿no? Y es una escala chiquita, no muy pequeña juntos, ¿no? Vinculada a desarrollo infantil temprano. Se les otorga el presupuesto a las madres, ¿no? Reciben el presupuesto y la condición, porque es una transferencia condicionada, es que ellos lleven a los niños al centro de salud para que les den las vacunas, que lleven a los niños a la escuela, ¿no? Y si cumplen con ello, van a acceder a pensión, a Juntos, al programa Juntos. Entonces, la discusión que vamos a tener ahora en los grupos es, primero, ¿estamos de acuerdo con que estos programas sean focalizados en estas 5 etapas del ciclo de vida o consideramos, y cada grupo tendrá que decidir, si es que en alguna de estas etapas se requieren de políticas universales? También puede ser que algún grupo diga, si está bien, todo debe ser focalizado, ¿no? O habrá algún grupo que priorice necesariamente alguna de estas etapas, una o más.